Ok, bueno, pues muy buenas noches para todos. Muchas gracias por su asistencia, gracias a ustedes y a nuestros dos ponentes. Bienvenidos a esta nueva sesión del Círculo de Estudio en Energético y Actividades Relacionadas. Antes de dar inicio a nuestra ponencia, vamos a hacer las mismas, los anuncios previos, ¿no? Que recordemos que estas sesiones son gratuitas, con fines netamente académicos, que los ponentes tienen libertad de cátedra y los asistentes libertad de pensamiento. Ninguna aseveración se va a considerar como una postura gremial, empresarial o colectiva, y que si quieren mantener su privacidad, pues pueden apagar sus cámaras. Sin embargo, agradecemos a los que gusten encenderlas para pues hacer esta sesión un poco más humana, ¿no? Agradecemos los que así lo deseen. Y vamos a, la sesión de hoy va a ser sobre litigios en el sector energético, ¿dónde estamos? Van a estar a cargo los licenciados Mauricio Oliver y Rafael Rodríguez. Entonces, muchas gracias Mauricio y Rafael. Mauricio es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, es experto litigante en materia administrativa, juicio de amparo, derecho constitucional, en los procesos de amparo directo e indirecto y sus respectivas medidas cautelares de suspensión. Muchas gracias, Mauricio, por tu asistencia el día de hoy. Gracias a ustedes, Ana, por invitarme. Y Rafael, los que son asiduos asistentes ya lo conocen, sin embargo, lo presentamos de nuevo para los que no. Es licenciado en Derecho también por la Universidad Panamericana. Su trayectoria profesional está principalmente enfocada al desarrollo de proyectos de generación renovable y proyectos en hidrocarburos de exploración y extracción. Muchas gracias, Rafa. Les cedo el uso de la palabra. Ya son anfitriones, ya pueden compartir. Entonces, adelante. Muchas gracias por su asistencia. Perfecto, pues muchas gracias, Ana. En realidad el protagonismo lo va a llevar Mauricio. Y antes que nada hacer una brevísima introducción a cuál es el propósito de esta plática. En realidad la idea es ser muy generales, no entrar tanto en detalle. Lo que queremos es hacer una recapitulación de lo que ha sucedido en el sector energético, un sector que se ha judicializado mucho por las razones que todos conocemos, ¿no? Las decisiones de la administración pública, particularmente enfocadas al sector eléctrico, pero también con bastante actividad en el sector de hidrocarburos, ¿no? Entonces, la idea es que hoy que tenemos la fortuna de contar con la presencia de Mau y el despacho con el cual trabaja, que es Mijangos y González, quienes han llevado o quienes están llevando muchos de los litigios en el sector y tienen pues ese insight de lo que ha pasado, de cuál es el pulso de la industria, digamos, ese feeling con el Poder Judicial, qué tipo de argumentos están prevaleciendo y desde luego finalizar con unas palabras o unos pensamientos, reflexiones hacia lo que es la reforma constitucional, que bueno, si ya bien todos sabemos, la aprobación se va a extender seguramente hasta junio de 2022 para pues, considerar las elecciones, pues según lo que ha manifestado el PRI, pues la realidad es que la reforma está ahí, ¿no? Y pues no está por demás hacer unas reflexiones, obviamente eminentemente jurídicas respecto a la protección tanto a nivel nacional como internacional. Y bueno, Mau, aquí te dejo completamente para los comentarios y pues el inicio formal de la exposición. Gracias, Rafa. Pues bueno, creo que ya Rafa cubrió la parte general de la idea pues de esta plática. Un poquito es llevarlos a través de los distintos litigios y procesos que hemos llevado o que ha llevado la industria eléctrica más bien a lo largo de estos últimos 2 años en contra de pues los actos que se han venido dictando, cambios normativas, administrativas, leyes en materia energética, especialmente en el sector eléctrico, pues con el objetivo de
combatir o de deshacer hasta cierto punto el impacto y los efectos de la reforma energética de 2013, que pues bueno, aquí supongo que todos conocemos. Me voy a ir, como dice Rafa, en términos generales. Si alguien tiene una duda, yo creo que sin problema me pueden pausar. O si quieren que ahonde más en algún tema, temas de argumentación, con mucho gusto. Pero pues bueno, como parámetro general, todo esto empieza pues en octubre de 2019, cuando pues ya finalmente, digamos que se declara la batalla en contra del sector eléctrico, o más bien del sistema jurídico que lo rige o lo regía desde el 2013. La manera en la que se promovió el tema de la inversión extranjera, los nuevos esquemas y nuevas posibilidades de generar energía en el país, que pues fueron y son muy atractivos para la inversión extranjera, abriéndole paso al mercado eléctrico, para que vengan nuevos competidores y no se quedara la CFE como único participante en el mercado eléctrico, sobre todo en la parte de generación de energía. Todo esto empieza, digamos, ya en forma con un acuerdo publicado en octubre de 2019, en donde lo que se buscó fue cambiar o modificar los lineamientos para el otorgamiento de certificados de energía limpia. Básicamente, pues un certificado de energía limpia es un certificado, un título que emite la CRE, y que lo que hace es que pues acredita la producción de cierto monto determinado de energía limpia, ¿no? ¿Para qué se hace esto? Pues con la intención de motivar y de alcanzar metas de generación de energía y metas ambientales en los que el Estado mexicano se comprometió a través de diversos tratados internacionales. Y lo que se buscaba era que, pues para entrar al mercado, las empresas que quisieran entrar a través de la generación de energía limpia en el país, pudieran llegar en una paridad de condiciones con la CFE, porque pues ellos tenían la inmensa mayoría de centrales eléctricas, y promover además que se hiciera a través de energías limpias. Y pues lo que se hace básicamente es que 1 megawatt de energía limpia equivale a un certificado de energía limpia, ¿no? Y las generaciones o las empresas que generaban energía con base en fuentes convencionales, ya sea la quema de combustibles o cualquier otra, lo que tenía que hacer era pues acreditar que compraba ciertos certificados de energía limpia cada determinado tiempo, para que pues ellos también participaran en este mercado de certificados de energía limpia. Naturalmente, y de donde, como está planeado, de donde se trae este esquema, es principalmente de Holanda, lo que se buscaba era que se creara un mercado a la par, un mercado paralelo de certificado de energía limpia, para que pues, se pudieran comercializar estos certificados de energía, se promoviera precisamente esta compra y este uso de energías renovables de manera primordial, para que después se distribuyera a todos los usuarios. Y pues naturalmente las reglas del mercado definían o definen también hoy en día los precios de certificado, ¿no? La oferta y la demanda, básicamente. Una empresa de generación de energía convencional, pues si tenía que adquirir cierto monto de CEL, se iba al mercado a ver qué empresa o qué central de energía renovable emitía estos certificados y los ponía a la venta, y pues con base en eso pues se fijaban precios naturalmente. Lo que pasó aquí es que pues a la CFE y a cualquier otra planta de generación o central de generación que venía operando desde antes de la reforma energética, antes de 2013, que se llaman centrales legadas. Lo que les dicen es, bueno, si tú quieres acreditar un certificado de energía limpia, pues lo que tienes que hacer ahora es pues cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Básicamente hacer una ampliación de tu central para que empieces a generar energía limpia y entonces ya puedas llegar a vender tú o a producir y tener derecho a adquirir estos certificados de energía limpia, y de esa manera, pues entonces como que todo el mundo entraba en una paridad de condiciones en el mercado. Lo que pasa en octubre de 2019, pues es muy sencillo, es que le quitan a estas centrales eléctricas legadas las restricciones que tenían originalmente para adquirir un certificado de energía limpia. Y lo que dicen es, pues las centrales eléctricas legadas
en su gran mayoría centrales de generación de energía convencional de la CFE, ya no tienen que hacer ninguna obra de ampliación, ya no tienen que acreditar, ya no tienen ninguna limitante, y lo único que tienen que hacer es pues, generar energía limpia como cualquier otro competidor para que cada megawatt de energía que generen equivalga a un certificado de energía limpia. Naturalmente, lo que sucede es que, pues, al incrementar la oferta de estos certificados de energía limpia, porque precisamente, o sea, bueno, contrario a lo que a la creencia popular, pues la CFE sí genera también energía limpia, y con las plantas que tiene, por ser por ser pues el mayor competidor o el único competidor durante tantos años, pues lo que iba a hacer es que iba a incrementar la producción de certificados de energía limpia o la adquisición de estos certificados casi a un 300% de lo que se estaban generando en ese momento. Naturalmente lo que pasa es una baja en el precio de certificado de energía limpia, y si en ese momento que estaban más o menos como a $18 cada certificado de energía limpia, con esta implementación el mercado se autorregula y pasaban a valer pues casi menos de $1, ¿no? Solo por temas de oferta y demanda. Lo que pues obviamente levantó mucha preocupación en todas aquellas empresas privadas de generación de energía limpia. ¿Por qué? Pues porque al haber habido un mercado secundario, muchos de estos certificados se utilizaron pues como medios de financiamiento, de garantías para las inversiones. Se firmaron muchos contratos con muchas empresas también y otras plantas de energía convencional, en donde ellos ya se habían obligado a la entrega de ciertos certificados, pero pues a un precio que tenían ellos proyectado conforme a las reglas del mercado cuando entran al país. Entonces, pues cuando bajan estos precios de manera tan drástica, pues entramos en un problema, ¿no? Básicamente se cae este esquema de certificados de energía limpia, se llega a temas de incumplimientos contractuales, insolvencias, se ponen en riesgo los negocios o las proyecciones de negocio que tenían estas generadoras, y pues buscan asesoría para impugnar casi pues este tipo de este acto. El otro punto fuerte del acuerdo es que por un error de técnica legislativa señalan en el segundo transitorio que los certificados de energía limpia que se otorgaran tanto a las legadas, que son las anteriores, como a cualquier central de energía limpia, ya solamente podían acreditarse a partir de la entrada de vigor del 28 de octubre de 2019. En otras palabras, el legislador se equivoca y dice que antes del 28 de octubre de 2019, cualquier certificado de energía limpia para cualquier generador no iba a poder ser acreditable, ¿no? Entonces, pues bueno, obviamente, pues se caen muchísimos certificados que estaban pendientes de ser acreditados, y pues genera pues este descontento y este malestar en la industria, en donde por primera vez lo que deciden es hacer un frente común, ¿no? Se buscan entre ellas, se organizan a través de diversas asociaciones que hay, buscan pues a ciertos despachos para que se haga un proyecto o un análisis de este tema, y tratan de presentar un frente común para combatir esta disposición. Se presentan los amparos, la mayoría de los amparos van a la misma par, se creó, digamos, un modelo, por así decirlo, de demanda de amparo, se platicó entre ellos, decidieron ceñirse a las disposiciones principales de este tipo de este modelo de amparo que se crea, y pues buenas noticias, lo que pasa es que se admiten en los juzgados especializados. Ahí hubo mucha discusión de si era un administrativo, un especializado, hubo conflictos competenciales, finalmente recaen en los juzgados de distrito en materia administrativa especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, y pues entra ya el quite básicamente de Juan Pablo Gómez Fierro, ¿no? El juez segundo, que todo el mundo conoce, que ha salido en las noticias, como este juez garantista que está en favor de las empresas privadas, etcétera, todo este rollo. Y lo que hace es que concede, bueno, no es cierto, al principio niegan la suspensión provisional en un par de amparos, los primeros, pero afortunadamente las quejas se litigan bien en los tribunales colegiados, y los tribunales colegiados revocan esta suspensión provisional a través de un recurso de queja y conceden la suspensión provisional, ¿no? ¿Qué quiere decir una suspensión provisional? Porque va a ser un término que vamos a utilizar mucho durante esta plática. Es básicamente que se suspenden los efectos del acuerdo o del acto que se está reclamando.
Es decir, que hasta que no se acabe el juicio de manera definitiva, en el caso de la suspensión definitiva, no te van a aplicar. En lo que vemos si es constitucional o es inconstitucional, vamos a regirnos por las disposiciones anteriores, ¿no? Eso es básicamente que es pues como la gran victoria en todos estos amparos, porque permite que todos los particulares y las centrales de generación que se amparan sigan operando conforme a las reglas anteriores a este tipo de actos. Y pues bueno, eso hasta que se dicte una sentencia de fondo. Se concede la suspensión provisional, posteriormente, siguiendo los mismos criterios, se concede la suspensión definitiva, haciendo alusión mucho al tema de los derechos ambientales de los particulares, lo cual es muy importante porque si bien existe un análisis bueno de los juzgados en donde establecen que tiene una mayor prioridad la protección de los derechos ambientales de toda la sociedad y que por eso debe prevalecer el acuerdo anterior, pues con las reglas anteriores para la emisión de estos certificados, también se mete al tema de la afectación que tendría en el mercado y dice que los jueces de distrito, al otorgar la suspensión definitiva, dicen, de manera correcta yo creo, que si le otorgaran la suspensión solo a un competidor, es decir, solo a un quejoso, como normalmente se hace por regla en la ley de amparo, se estaría generando una disrupción en el propio mercado, porque imagínense que a una empresa sí se le permite y a otra empresa no se le permite actuar conforme a las reglas anteriores, y lo que dicen los jueces es que, pues bueno, atendiendo a la generalidad y a los efectos generales que tiene la protección de derechos ambientales y a este tema de disrupción del mercado, se debía otorgar la suspensión definitiva para efectos generales. Es decir, que si tú te amparabas o no te amparabas, que si tú tenías o no tenías una suspensión provisional, definitiva, negada o no, fueras quien fueras, si te afectaba este acuerdo certificado de energías limpias, estabas protegido por una sentencia dictada en un juicio de amparo de un particular para que no te aplicara la CRE en ese momento las nuevas modificaciones y obviamente pues a ninguna central de la CFE se le permitió acreditar estos certificados de energía limpia sin las limitantes que tenía las que se le impusieron conforme a los lineamientos anteriores. Eso fue, la verdad, que una gran noticia, fue muy novedoso. En realidad, la ley de amparo se quedó corta en este caso porque jurídicamente, o digamos que en la doctrina, lo que establece la ley de amparo es que las sentencias únicamente pueden beneficiar a quien interpone el juicio de amparo, y los jueces de distrito, pues yo creo que por primera vez, o al menos es la primera vez que yo lo veo, se salen de esos parámetros y de esta regla de afectación solamente al quejoso y otorgan una suspensión definitiva con efectos generales. Suena muchísimo. Finalmente, antes de que se dicte la sentencia definitiva y con toda esta protección, la CRE se da cuenta del error que comete en el transitorio segundo, que fue gran parte del argumento para el otorgamiento de las suspensiones definitivas, y emite un acuerdo donde modifica este segundo transitorio, ya únicamente limitando el tema de la acreditación de los certificados a partir de octubre de 2019 para las centrales legadas, ¿no? O sea, para las centrales que existían con anterioridad al 2013, en su gran mayoría CFE, pero pues para ese entonces ya estaban dictadas las suspensiones, ya las había confirmado el tribunal colegiado, porque estas suspensiones se pueden impugnar por cualquiera de las dos partes a través de un recurso de queja o un recurso de revisión si es la suspensión definitiva, y los tribunales colegiados ya habían confirmado, y la sorpresa fue que confirmaron el tema de los efectos generales. Eso quiere decir que al día de hoy no se está aplicando estos nuevos lineamientos para el otorgamiento de certificados de energía limpia. Digamos que fue la primera gran victoria de la industria privada en contra de esta serie de actos que se vienen para combatir este esquema, pues, o para regresar a como se estaba antes de 2013. Y pues la verdad es que se vienen un montón de actos con más trascendencia y más publicidad, y los jueces de distrito hoy en día pues digamos que está en pausa, no se han dictado sentencias definitivas en este asunto. Entonces pues hoy en día estamos con esta suspensión definitiva, que para efectos prácticos es como si tuvieran el amparo. La verdad es que los jueces traen un rezago importante de carga de trabajo, por el cual pues le han dado prioridad además a otros amparos de los que vamos a hablar más adelante.
Y pues ese es el estado de estos juicios hoy en día, ¿no? Y Posterior. bueno, nada más para dar el contexto del acuerdo de confiabilidad SENACE. Este fue muy divertido porque fue precisamente en el contexto del estallido de la pandemia y de las medidas sanitarias. Por resumir mucho el contexto y además el pretexto utilizado por SENACE, utilizan la pandemia, la supuesta emergencia, bueno, no supuesta emergencia sanitaria, la emergencia sanitaria la utilizan supuestamente para poder atender los problemas de confiabilidad en la red. Básicamente, y los principales efectos que buscaba el acuerdo de confiabilidad de SENACE, publicado el 29 de abril de 2020, como les digo, un mes después de haber iniciado las medidas sanitarias, el encierro, etcétera, derivados de la pandemia. Lo que buscaba el acuerdo es, por un lado, primordialmente suspender las pruebas preoperativas de las centrales eléctricas que se encontraban, vaya, ya en esa fase de operación. Negar de antemano, o como decía el acuerdo, no serán autorizadas, negar de antemano, el inicio de pruebas preoperativas para todas aquellas centrales que ya hubieran terminado la fase de construcción y para iniciar las pruebas. Y también habría la posibilidad a restringir la generación en general de centrales, todo esto estoy hablando de centrales eólicas y solares, o como las denomina el propio acuerdo, intermitentes, renovables, solares y eólicas. Suspender en caso de que fuera necesario por razones de confiabilidad, o limitar, perdón, la generación, ¿no? Entonces, este era el contexto, y lo más interesante de todo, se utiliza la pandemia como un pretexto como para poder realizar estas acciones que, analizado fríamente, y no sé, Mau, lo que vieron los litigios, pues no tenía absolutamente nada que ver. De acuerdo. Pues como bien dice Rafa, pues esto surge ya en el escenario de la pandemia, que básicamente está ya en marzo de 2020, y pues no sé, de manera muy extraña el SENACE pues sí agarra como pretexto este tema y empieza a narrar que con motivo de la pandemia se había visto que había mucha irregularidad en el sistema eléctrico nacional. Y aquí en realidad ya se meten un poco más al fondo, ya dejan de lado el tema de los certificados de energía limpia y se meten más a lo que supuestamente o lo que va a ser la línea de argumentación durante los siguientes 2 años del actual gobierno de por qué deben limitarse la generación de energía renovable, ¿no? Y básicamente es porque pues estas energías son intermitentes, lo cual es cierto, es natural, además por la manera en la que se generan. Si tú generas energía con luz y no tienes luz, pues entonces obviamente cae tu producción de energía. Si tú generas energía con viento y no hay viento, es exactamente lo mismo, ¿no? Pero, pues bueno, aquí digamos que el error o pues no sé qué sea, pero la maña o el argumento más bien fue que esta intermitencia lo que hacía es que ponía en riesgo el sistema eléctrico nacional, ¿no? Que gracias a esta intermitencia que existen las energías renovables, pues está dando un desabasto, están existiendo apagones, y que por lo tanto era necesario pues establecer un control de este tipo de energías y regresar a energías más fiables, con mayor confiabilidad, es justo el tema, en el sistema eléctrico nacional, como es la emisión de energías a base de combustóleos, de quema de combustóleos. Que sí, o sea, pues sí es más estable, pero pues también es más cara y también contamina, y la intermitencia de las energías renovables pues no afecta como dicen que afecta la estabilidad o la confiabilidad del sistema eléctrico nacional. Esos ya son temas de fondo. Obviamente se imaginarán la cantidad de pruebas periciales, técnicos que se necesitaron para empezar a hacer este tipo de amparos y refutar de manera técnica cómo es que no existía este tipo de afectación del sistema eléctrico nacional. Y pues el argumento de fondo pues era, aquí también, pues fue muy sencillo, ¿no? Fue uno, no puedes tú parar las pruebas preoperativas, que son estas pruebas necesarias que te deben aceptar antes a que te puedas interconectar al sistema eléctrico nacional. Y por el otro lado, cuando el SENACE quiere regular el voltaje o la potencia
de los megawatts que genera una central, existe un procedimiento establecido en el código de red para eso. Y pues no puedes tú saltarte por motivo del COVID, rarísimo, la verdad, un procedimiento de esos diciendo, oye, no, pues mira, como estamos a plena pandemia, en el momento en el que yo le diga a tu central que se le tiene que bajar el switch o que tiene que bajar la generación a la mitad, pues ya no necesito hacerlo conforme a lo que dice el código de red. Lo puedo hacer de meras a primeras si tú me tienes que hacer caso. Y además, si estabas en prueba preoperativa, olvídalo. No van a suceder, ¿no? La verdad es que pues el amparo va en esas dos vertientes, un poquito en tanto a la incongruencia de cómo, de que no tiene nada que ver el tema de la pandemia con la intermitencia o la generación de energías renovables y las nuevas disposiciones o condiciones que quería establecer el SENACE. Y pues en segundo lugar, que pues independientemente que existe una pandemia y hubo paro de operaciones, que la generación de energía indudablemente es una actividad prioritaria en el Estado y que no puede ni debe suspenderse porque hay una pandemia, y que pues se tiene que permitir a las empresas y a cualquier generador de energía seguir generando energía conforme a lo que está establecido en las leyes y principalmente en su permiso, ¿no? Los jueces de distrito, principalmente otra vez el juzgado segundo distrito. En estos casos hablo del segundo, perdón, hago un paréntesis, porque el juez primero de distrito, Rodrigo de la Pesa, básicamente lo que hace es seguir la pauta que marca el juez segundo en estos amparos. Entonces, como que Juan Pablo Gómez Fierro es el primero en admitir estas sentencias, en otorgar una vez más la suspensión provisional con efectos generales y posteriormente la definitiva con efectos generales, lo que pues también aduciendo lo mismo, ¿no? Exactamente los mismos argumentos que en el amparo anterior, en donde dice, pues bueno, a ver, estamos otra vez en temas de generación de energía renovable, existen tratados internacionales y un derecho de cuarta generación erga omnes, que es el acceso a un medio ambiente más sano, y además, pues no puedo yo nada más suspender los efectos para cierta central, porque entonces, si solo uno puede generar pruebas preoperativas o solo uno puede seguir generando energía a su máxima capacidad sin atender eh, a estos comunicados o a estos controles extraordinarios que quería imponer el SENACE, pues entonces solo ese competidor va a tener una ventaja en el mercado. Y pues eso no puede ser así, tenemos que estar en igualdad de condiciones y otorga estos efectos generales. Aquí es cuando pues ya sale pues un poco más la cara de este juez Juan Pablo Gómez Fierro en las noticias, diciendo que ya había otorgado este tipo de suspensiones, pero pues los tribunales colegiados avalan estos criterios, digamos que lo defienden esta autonomía con la que quiso resolver el tema de las suspensiones definitivas y confirman las suspensiones generales, significando exactamente lo mismo que en todos los demás amparos, que no se iban a aplicar estas nuevas disposiciones. Es decir, las pruebas preoperativas tenían que reanudarse y tenían que ser llevadas a cabo conforme a lo pactado en la bitácora y en los planes que ya se habían pactado en los anexos de los contratos de generación de energía. Y además, si se iba a hacer una orden por parte del SENACE para la limitación o para reducir la generación de energía, pues tenía que hacerse conforme a lo establecido en el código de red, y conforme a los procedimientos de emergencia que establecían, ¿no? Al final del día, pues eso otra vez una buena noticia y pues tarda como 2 años. La verdad es que las sentencias definitivas de este juicio de amparo pues empezaron a salir a finales del año pasado y el juzgado segundo otra vez es el primero en otorgar un amparo declarando o señalando que es inconstitucional este tipo o el acuerdo de confiabilidad del SENACE por los mismos argumentos, ¿no? Porque pues no podía, uno, no guardaba ninguna relación el tema de la pandemia con la intermitencia de las fuentes de energía renovable. 2, que no existía un estudio, o sea, fue una hoja, de verdad que ustedes se meten al diario oficial de la Federación, ven que en una hojita viene así, pues la suspensión y dice como genera intermitencia, se acabó. Entonces, faltan estudios técnicos, falta de dónde, ¿no? ¿Cuál es la base? ¿Dónde está la fundamentación? ¿O quién te dijo que es justo un tema de energías renovables lo que está ocasionando apagones o que se sature el sistema eléctrico nacional? Entonces, pues determina que está indebidamente fundado y motivado. Y se mete también a un tema
que durante los siguientes 3 amparos es importante, que es el tema de la CONAMER, ¿no? La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Existe en México un procedimiento que se llama así de mejora regulatoria, que lo que busca es precisamente someter al escrutinio o a la consideración de los particulares y expertos en la materia cuando haya un tipo o un cambio normativo, legislativo, que implique pues modificaciones sustanciales, ¿no? En un mercado, o que llegue a ser una afectación grande en los mercados o imponga cargas importantes, lo que se hace es que se lleva a cabo un proceso de consulta, por así decirlo, y en este proceso de consulta se pone a disposición del público el proyecto del acuerdo o del acto que se quiere publicar, y con base en se empiezan a hacer comentarios, los expertos llegan, hacen comentarios, esto sí, esto no, se lleva a cabo todo este proceso y la CONAMER al final decide si tiene o no que llevarse a cabo el proceso de consulta pública formalmente o si puede ser exento y adelante, ¿no? Que lo publiquen. Este proceso, pues para no hacerles el cuento largo, se lo saltaron. Hubo como una especie de simulación muy extraña en donde primero la CONAMER le dice, oye, ¿sabes qué? Pues sí implica varios costos de cumplimiento para los particulares el que tú quieras publicar este acuerdo. Nuestra recomendación es que se lleve a cabo el proceso de consulta, pero un día después renuncia misteriosamente pues el que estaba a cargo, el titular de la CONAMER, ingresa una nueva persona y esa nueva persona dice, adelante, aquí no tienen nada que hacer, están exentos y pues bueno, obviamente pues hubo ahí una irregularidad importante que sirvió para el otorgamiento de estas suspensiones y finalmente del amparo. Este amparo queda firme precisamente porque las autoridades, el SENACE específicamente, se le va el plazo para impugnarla. No sabemos si es a propósito, si no, si es una estrategia, pero el chiste es que se le va el plazo para impugnarla, tenía 10 días para interponer un recurso de revisión y entonces queda como definitiva esta sentencia dictada en este juicio amparo 586-2020, y al quedar firme y no haber sido impugnada y al haber tenido efectos generales, pues básicamente pues todos los demás amparos quedan en la misma manera, todo el mundo queda protegido y pues lo que tiene que hacer en cumplimiento de esta sentencia con efectos generales es emitir un acuerdo del SENACE en donde dice, pues mira, ya se declaró inconstitucional mi comunicado, no lo impugné y entonces lo dejo sin efectos, ¿no? Esto es como si nunca hubiera pasado, digamos que se ganó, la industria eléctrica tiene esta primera gran victoria y en consecuencia la cascada, pues, de lo que pasa con los siguientes cientos de amparos es que lo sobresee. ¿Qué quiere decir sobreseimiento? Es básicamente no entrar al estudio del fondo de un asunto porque existe una causal de improcedencia, ¿no? O sea, que ya no procede la acción. En este caso, pues es muy obvio, no procede porque ya no existe el acto que estás reclamando, ¿no? No, entonces por eso se pone, incluso los jueces dicen que es un sobreseimiento con efectos de amparo, como si se hubiera otorgado el amparo, porque al final del día, en junio de 2021, existió un acuerdo del propio SENACE donde deja sin efectos este acto, ¿no? Entonces es como si nunca hubiera pasado. En la política de confiabilidad, una precisión, la historia de la renuncia de César Hernández fue en la política de confiabilidad, que fue un episodio, como dice Mau, Claro, muy extraño. Sí, es que fueron, a ver, uno fue el 29 de abril, otro fue el 15 de mayo y casi toda la industria trató juntos ambos actos, uno de SENACE y otro de CENER. Pero justo este episodio fue muy interesante porque la política de confiabilidad, que fue quizás pues uno de los partidos, vamos a llamarle así, uno de los partidos más importantes que se jugaron en este conflicto que ha habido con la administración pública, porque por un lado la política de confiabilidad buscaba cambiar radicalmente el esquema de despacho eléctrico, ¿no? Sí, para no entrar en los detalles, la política de confiabilidad es bastante amplia y tiene muchos detalles, incluso hasta detalles ocultos o que pueden pasar desapercibidos. Entonces, la idea no es aquí hacer un análisis exhaustivo, nos puede dar, o en su momento dio para pláticas enteras, pero por tratar de resumir, el objetivo fundamental era cambiar el despacho eléctrico, es decir, que el criterio de eficiencia económica no fuera el eje rector, sino el de confiabilidad. Y con eso,
pasar a que las primeras centrales despachadas pues fueran las de CFE. Eso por un lado, pero por otro lado también tenía el objetivo de otorgarle a SENACE mayores atribuciones para poder negar estudios de interconexión si no existían las condiciones necesarias, y también sujetar las autorizaciones de interconexión o bueno, todo el procedimiento de interconexión a la planeación del sistema eléctrico que hiciera CENER, lo que le permitía en la práctica negar solicitudes de interconexión pues sin más fundamento que la política que en su momento definiera CENER. Entonces, y además esto lo cerraban con con la posibilidad de negar los permisos de generación, o sea, la facultad que se le otorgaba a la CRE para negar los permisos si no se contaba con el visto bueno de SENACE respecto a la interconexión. Entonces, la idea en general era evitar que pudiera subirse o incrementar la capacidad de centrales renovables o intermitentes, por un lado, y por otro lado también abrir la puerta a limitar la generación que viniera de estas centrales y desde luego desplazarlas en el despacho eléctrico. Como bien dice Mau, estuvo un episodio un poco oscuro por la renuncia del titular de CONAMER, César Hernández. El propio 15 de mayo, esto fue muy interesante porque el 15 de mayo renuncia, el mismo 15 de mayo la CONAMER a través, no recuerdo ahora quién ejercía como suplente en funciones de titular, CONAMER firma la autorización de exención de MIR, de manifestación de impacto regulatorio, y el mismo 15 de mayo, en la edición vespertina de TOF, se publica la política de confiabilidad. Entonces, este fue el contexto, digamos, de la aprobación, y bueno, pues el contexto ya o la forma en la que fue abordada por la industria MAU, pues adelante. Gracias, Rafa. Pues sí, como bien dice Rafa, este fue, digamos que ya el primer golpe, ¿no? O ya la declaración de guerra absoluta, porque antes había sido el pretexto de los certificados de energía limpia, que no había paridad en el mercado, pero pues bueno, digamos que era solo una parte. Luego viene lo de SENACE, que traía la justificación de la pandemia, y aquí es cuando ya pues explota todo este asunto. Aquí es cuando ya, ahora sí ya todo el mundo en la industria eléctrica estaba preocupado, sobre todo con este tema de la mejora regulatoria y pues no sé, pues este episodio extraño donde hubo una renuncia y el mismo día se exentó de la manifestación de impacto regulatorio, se publica, ya la política de confiabilidad es una disposición que ya en serio se dedica o está destinada a regular precisamente cómo se van a dar estos parámetros para el despacho de la energía, para el otorgamiento o la firma de contratos de conexión, los principios de acceso abierto y no discriminado para la interconexión, también toca temas de energía distribuida, ¿no? O sea, como muy bajita la mano, y empiezan a meter requisitos adicionales, discrecionalidad por parte de los órganos reguladores del Estado para la firma o el otorgamiento de esos contratos de interconexión, pero también para las autorizaciones en centrales, perdón, en energía distribuida. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, estaba exigiendo que los paneles de energía distribuida, que son paneles solares de estos que usan las empresas o una casa, para energía solar, tenían que tener pues ciertos aparatos tecnológicos que pudieran determinar o que pudieran dar al SENACE la información exacta de cómo estaban afectando al sistema eléctrico nacional, lo cual no suena mal, pero no suena mal si vives en California, porque el SENACE no tiene la tecnología para poder ver esa variación de voltaje que es mínimo, es baja frecuencia. Entonces era como un poco absurdo, ¿no? ¿Para qué me estás pidiendo a mí? Me estás incrementando costos, me estás obstaculizando procesos y procedimientos en la energía distribuida, cuando no hace ningún sentido, porque la propia autoridad o el Estado actualmente no tiene la tecnología para dar seguimiento a ese tipo de instrumentos tecnológicos. Entonces, pues bueno, aunado a todo lo que dice Rafa, pues aquí ya existe una gran preocupación. Y pues otra vez, ¿no? Manos a la obra para el tema del amparo. Aquí ya sí se toca más de fondo argumentos de retroactividad, argumentos de confianza legítima que han sido muy importantes en esta toma ampariza o esta serie de amparos en contra de las modificaciones en la industria eléctrica. Y lo que se argumenta básicamente es, además de todos los temas ambientales, que pues no les voy a volver a repetir, es que
todos estos negocios, todas estas empresas ingresan al mercado en el 2013 con una clara expectativa o con una proyección de negocios a largo plazo, ¿no? Son permisos que se otorgan por 20 años, o sea, no llegas tú nada más, pones una central eléctrica y dices, bueno, no funcionó y en 2 o 3 años te vas y ya no pasa nada. O sea, requiere mucho financiamiento, mucha inversión, planes, contrataciones, una proyección para poder ser redituable en ciertos años, para que empiecen a operar o para generar energía, pues también tardan 3 o 4 años para poder terminar de construir la central, hacer las pruebas preoperativas. Vamos, son proyectos muy grandes, son proyectos muy largos y que representan además una inversión constante por parte pues de los bancos o de los que hayan estado financiando estos proyectos, y que además también generan evidentemente grandes proyecciones de utilidades por lo atractivo que era el negocio aquí en México. Y el hecho de que con un acto te echen para atrás todo, literalmente, pues daña este principio que se llama confianza legítima, que es básicamente dañar esta expectativa de negocios que tiene un particular, confiando en que el Estado no va a llegar a un cambio abrupto, o sea, de 100 a 0, de un día para otro, y que si lo va a hacer, va a establecer un medio de transición que sea justo y que sea gradual para llegar al objetivo, al nuevo objetivo, ¿no? O sea, no puedes decir, oye, pues a partir de mañana, ¿qué crees? Ya no se van a despachar en primer lugar las energías más baratas, sino que ahora se van a despachar las energías más confiables, que pues son aquellas que no son intermitentes, y pues entonces ya le hacen la torre a todo el esquema de negocios, ¿no? Porque yo era el número 1 porque era el más barato, pero ahora soy el número 5 porque soy renovable. Y entonces, como yo no invertí en un esquema de generación de energía de manera convencional, pues vámonos, ¿no? Ya estoy fuera. Esto obviamente pues implica una ventaja considerable, a un control importante y una participación como un agente relevante en el mercado por parte de la CFE, que es a donde van destinados todos estos actos poco a poco, ¿no? A otorgar otra vez esta competitividad a CFE, pero en vez de dársela mejorando a lo mejor la infraestructura que tenemos o las instituciones que existen, pues era más bien demeritando el desarrollo de los otros competidores para que entonces ahora sí regrese el poder a la CFE. Como dice Rafa, este sí fue un amparo pues muy largo, con muchísimos estudios técnicos, tratando de acreditar principalmente la falta de fundamentación y motivación, que es otra vez, ¿no? La falta de estudios, la falta de algo tangible, técnico, que el gobierno pueda dar para decir, es que tengo razón, o sea, estoy haciendo esto por el bien de todos, porque sí le estamos dando la torre al sistema eléctrico nacional, porque tenemos que regresar a las energías convencionales, a la generación de energía convencional, precisamente para llegar a la confiabilidad del sistema eléctrico nacional, para salvaguardar el mercado eléctrico mayorista y para que todos estemos en condiciones de mercado iguales. Faltan esos estudios, otra vez, falta esa justificación. Se erige a base de una par de párrafos o hojas que hay en la exposición de motivos, y pues lo que hacen los particulares claramente es pues decirle a la CNR, te equivocaste, lo que estás diciendo está mal, ¿no? O sea, no solamente está mal el tema del proceso, el tema de la CONAMER, el tema de los derechos ambientales, el tema de la expectativa de negocio que yo tenía, sino que además el fondo está mal. Está mal porque, en primer lugar, como cualquier autoridad, si vas a afirmar algo, tienes la obligación de fundarlo y motivarlo de manera debida. ¿De qué manera? Pues a través, enséñame, ¿no? ¿Dónde dice? Demuéstrame que así debe ser, y pues bueno, pues cambiará el discurso. Aquí pues ya se dejan ir los mayores competidores, pero también ya entran generadores de la industria en México, grandes, chicos, medianos, empresas de generación distribuida, todo el mundo se ve un poco apanicado y dicen, pues mira, yo lo único que sé es que los juzgados de distrito especializados están dando suspensiones, yo quiero una de esas, eh, y pues háganle como sea, y ahora sí se dejan venir una importante cantidad de amparos, adquiere una fuerza mediática importante también este tipo de amparos, y pues bueno, afortunadamente para quienes promovieron el amparo, sucede lo mismo. El juez de distrito hace un estudio que tiene que ser preliminar, ¿no? Para el otorgamiento de la suspensión provisional. Aquí, perdón, no sé si había duda o no, pero me tengo que explicar rápidamente. Para la suspensión provisional, que se dicta en 48 horas después de que se presente la demanda, porque así es por ley,
pues lo que tiene obligación el juez es hacer, pues eso, un estudio somero, preliminar, digamos, por encima de lo que se está argumentando y analizar principalmente dos cosas, ¿no? ¿Existe la apariencia del buen derecho? ¿Qué quiere decir? ¿Existe la posibilidad de que tenga razón en particular? O sea, podría ser que sí tenga razón, o, de lo contrario, se están violando disposiciones de orden público, prevalecería el interés general, sí o no, ¿no? O concederle la suspensión a un particular va a ir en contra del interés general. Si todas estas respuestas van en torno a la protección del interés general y esta apariencia del buen derecho, lo que hace el juez es que en 48 horas dice, ahí te va la suspensión provisional, sin más ni menos, ¿no? Te doy esta suspensión provisional y después analiza, fija una fecha para una audiencia donde se dicta la suspensión definitiva, en donde las autoridades tienen la oportunidad ya de presentar sus argumentos, ¿no? De decir, oye, pues no, mira, fíjate que no tiene razón, no se acredita la apariencia del buen derecho, estos son mis estudios, etcétera. Se rinden a base de un documento que se llama informe previo y llegada la fecha de la audiencia, se dicta esta suspensión definitiva. En ambos casos, en este juicio, se concede la suspensión provisional porque pues los jueces de distrito consideran una vez más, ¿no?, los argumentos ambientales que cobran muchísima fuerza. El tema de la confianza legítima también empieza a cobrar importante fuerza en este tipo de resoluciones, porque pues la implicación, digamos, que generaba el cambio del esquema de la política de confiabilidad de la CNER, pues sí implicaba riesgos importantes. Y lo más importante es que para determinar esto, no es que el juez dijera, no, pues mira, vamos a salvar los negocios de los particulares y existiera, digamos, que esta protección absoluta a la industria privada en contra de un ente público como es la CFE, sino que lo que hacen los jueces dice, a ver, espérame, tu política de confiabilidad anterior tiene como exposición de motivos precisamente lo contrario a lo que estás diciendo ahorita. Es decir, cuando tú emitiste tu política de confiabilidad anterior, CNER, dijiste que se le debería dar prioridad a estas renovables, a estas intermitentes, porque eran más baratas, porque iban a bajar los costos de la energía, porque iba a representar un beneficio en el precio de los costos para todos los particulares y porque además íbamos a cumplir con beneficios ambientales, etcétera, etcétera. Entonces, ahorita estás cambiando por completo tu justificación para la anterior, lo que me permite a mí concluir que al menos de manera provisional, si yo dejo la política anterior vigente, estoy bien, porque tiene una justificación que tú diste en su momento, que aceptaste en su momento en beneficio de la colectividad o en beneficio de la sociedad. Entonces, si yo suspendo esta política que ahora dices que lo que beneficia a la sociedad y el interés general es regresar al esquema anterior, pues en lo que veo si sí o si no, vamos a quedarnos con lo anterior, que ya tiene una justificación que tú misma, autoridad, validaste y dijiste que era buena, ¿no? Entonces, con base en esa argumentación, es que concede la suspensión definitiva de la política de confiabilidad de CNER. Una vez que volvemos otra vez, efectos generales, por las mismas razones exactamente, para no ser repetitivos, y finalmente se emite una sentencia definitiva en donde pues los juzgados de distrito o el juez segundo de distrito concede el amparo en contra de esta política de confiabilidad, aduciendo de manera importante al tema del procedimiento de la CONAMER, lo cual es muy importante en este caso porque la expectativa de la industria privada era esta, ¿no? Decían, bueno, es que o sea, no sabemos, ¿no? Al final del día, pues veto a saber si el juez está de acuerdo o no está de acuerdo con el tema técnico, pero lo que sí es cierto es que existe una irregularidad en el procedimiento de mejora regulatoria que tenía que haberse observado, lo cual únicamente representaba ganar tiempo. O sea, cuando se sentó la industria eléctrica y nos pregunta, oye, ¿y para qué hacemos este argumento? Pues la verdad es que, no sé, ¿no? Como litigante a veces dices, pues no sé, vámonos al fondo y vamos a ver quién tiene la razón y se acabó, ¿no? Pero en esta ocasión, pues lo que se buscaba es, no, a ver, vamos a sentarnos otra vez con las autoridades, vamos a buscar el diálogo a través de este procedimiento de mejora regulatoria, vamos a obligar a que el juez de distrito diga, oye, sí, en efecto, se tuvo que haber llevado esta manifestación de impacto regulatorio, no se llevó, entonces te concedo el amparo para que nos regresemos y hagamos esta consulta y en la base o en el marco de esta consulta de mejora regulatoria, veamos cómo se puede modificar, si se puede o no se puede modificar o de qué manera
no se está afectando de manera tan grave a las energías renovables que están a cargo de las centrales privadas. ¿Qué es lo que pasa? Eso, se emite esta sentencia, la verdad es que dejando de atender cuestiones importantes de fondo, se quedan muchísimas de las disposiciones de política de confiabilidad del CENER sin estudiar, porque los jueces dicen, pues mira, no tiene caso, ¿no? Ya no va a llevar a ningún mayor beneficio, regrésense y lleven a cabo esta política de confiabilidad también, y veamos qué es lo que va a pasar. Se mete también al estudio del fondo del asunto de algunas otras políticas, pero se dejan algunas sin estudiar. Ya estando listos para sentarse otra vez en la mesa, pues sucede lo mismo que en el amparo de SENACE, que es que pues se les da el plazo para recurrir una de estas sentencias con efectos generales y automáticamente todo se cae, ¿no? La política de tener las partes que se analizaron, las que no se analizaron, las que sí, todas se caen porque lo que hubo fue un vicio en el procedimiento que no permitía la subsistencia de la completitud o de la totalidad de esta política de confiabilidad. Entonces, pues bueno, se cae toda la política de confiabilidad, no hay un recurso de revisión de manera extemporánea, la sentencia tenía efectos generales y entonces CENER se ve obligado a publicar en marzo de 2021 un acuerdo donde dice, pues con motivo de la sentencia del juez segundo en el juicio amparo 146 de 2020, vengo a dejar sin efectos toda la política de confiabilidad, lo que quiere decir que hoy en día rige la anterior, ¿no? Hasta ahí, pues ahí es donde estamos ahorita. Mauricio, ¿Sí? en el chat tenemos un comentario de Violudani Altamirano que nos menciona: es relevante para el tema de la confianza legítima que en este momento se encontraba vigente la ley de la industria eléctrica original, por lo que tanto el acuerdo del SENACE como la política de CENER eran contrarios en varios aspectos a esta ley. Sí, completamente de acuerdo. Gran parte de los argumentos también van en ese tema. Ahí no había reforma en la LIE porque no se había considerado. Como ven, esto es como una evolución, ¿no? Primero un acuerdo de CELS, luego un tema de la pandemia, luego, ¿sabes qué? Entonces te voy a modificar toda la política de confiabilidad. Pero como bien dice este comentario, perdóname, no me fijé el nombre, como bien dice B. Altamirano, la LIE es el marco jurídico, o era en ese entonces el marco jurídico que deben respetar cualquier otro acto administrativo que esté basado o que derive para la aplicación o el desarrollo de los derechos que contiene la ley de la industria eléctrica en ese momento. La propia ley de la industria eléctrica decía, oye, espérame, el despacho de las energías va a ser de esta manera, ¿no? Dándole prioridad a las renovables, y la política de CENER decía lo contrario. Entonces, muchos de los argumentos que se hicieron fue, oye, a ver, esto es, o sea, estás violando la propia jerarquía normativa, ¿no? Como dice bien el comentario, lo que está pasando es que te estás yendo en contra del marco regulatorio y ninguna disposición administrativa, como es la política de CENER, puede violar o ir más allá de lo que establece una ley emitida por el Congreso. Entonces, pues sí, la verdad es que muchas de estas políticas eran contrarias a los derechos y a las obligaciones que establece la propia LIE en cuanto a despacho de energías, en cuanto a la manera de llevar a cabo los contratos de interconexión, los derechos ya que se habían adquirido para el autoabasto, por ejemplo, a la cogeneración, a los PIE, la vigencia de estas condiciones en donde estaban los permisos otorgados. Todo eso se hace valer, ¿no? Muchos temas de retroactividad diciendo, a ver, yo tuve un permiso que se me otorgó conforme a la ley. En ese permiso dice que a mí me van a revocar o me van a revisar mi contrato en estas condiciones A, B, C y D, y ahí está mi cláusula, ¿no? Luego, la propia ley en su transitorio dice que mi permiso de autobasto otorgado con anterioridad en 2013 va a regir conforme a las condiciones de la ley del servicio público que era anterior. Y la ley del servicio público, que es la que rige ese permiso, también establece estas condiciones, ¿no? Y ahora tu política de CENER está diciendo que no, que ahora me vas a poder revocar de otra manera, ya que hay criterios discrecionales, que ya va a haber nuevos procedimientos para revocar o para modificar los permisos, lo que contraría precisamente todo este tema de este marco regulatorio de la LIE. Una única precisión aquí respecto al comentario es que en torno a los derechos que tiene la LIE, no se puede acreditar o no se puede argumentar técnicamente un argumento de confianza legítima, porque la confianza legítima está basada en una expectativa de derecho. ¿Sí me explico? O sea,
Un particular no puede decir, oye, yo tengo el derecho de ganar X cantidad o de tener X utilidades a lo largo de 20 años, porque no es un derecho adquirido, es una expectativa, es la confianza que tú tienes en el gobierno de que te va a permitir desarrollar ese negocio o esa actividad para llegar a las metas que tú como particular tienes, confiando en el desarrollo y en la inversión y en los medios que te pone el Estado. Cuando hablamos de los derechos que estaban en la LIE, cuando hablamos de este tema de los permisos, del régimen transitorio y de esos derechos, va íntimamente ligado, solamente es una distinción técnica muy pequeña, que es que esos derechos ya estaban adquiridos y por lo tanto, en vez de confianza legítima, es una aplicación retroactiva en perjuicio de esos derechos que ya tenías. Entonces, se hacen valer los dos argumentos en la demanda, se hace valer el tema de retroactividad diciendo, oye, yo tenía derechos en la LIE o tengo derechos conforme a la LIE que no me está respetando y allá hay jerarquía de normas. Pero también tenía derechos adquiridos en mi permiso, que me otorgaban ciertas condiciones, que estás destruyendo con la nueva política, y también tenía una expectativa y una confianza en el gobierno de que iba a poder actuar de cierta manera, y eso destruye, que de cierta manera están contenidos en la LIE, pero digamos que no están plasmados como un derecho adquirido como tal, pero eso perjudica o vulnera este principio de confianza legítima, que la verdad es algo muy novedoso. No lleva más de 3 o 4 años siendo un tema relevante en un juzgado. Se trae además de España principalmente, que son como los pioneros en este tema de la confianza legítima, y pues ha funcionado muy bien, ¿no? Pero sí creo que ha atinado el comentario. Después, el siguiente capítulo fueron los incrementos en las tarifas de porteo que fueron autorizados por la CRE y publicados por CFE Intermediación de Contratos Legados, esta filial de CFE que representa las centrales eléctricas legadas en el mercado. Para no extendernos demasiado, porque también ya llevamos un poco más de una hora, pero para no extendernos demasiado, no sé, el estado actual, vaya, el contexto es el incremento pues, de 400, 800% en las tarifas de porteo que básicamente matan el negocio que en su momento había sido concebido bajo el régimen de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y la reforma de 1992. Empresas que bajo ese esquema hicieron su modelo de negocios y sus inversiones de una u otra forma, legal o no legal, pero vaya, eso es una discusión que no es para este foro, pero que al final de cuentas realizaron esas inversiones con ciertas tarifas esperando tener pues una mayor rentabilidad, ¿no? Aquí no sé, Mau, no sé si se puedan agrupar porque fueron pues 2 acuerdos, ¿no? El porteo y verde. luego rápido, aquí es un poco más sencillo, aquí pues una vez que se tira, se enfocan ya a lo que va a ser parte importante de la reforma a la LIE, que es el pleito contra el modelo de autoabastecimiento, ¿no? Que son los que usan estas tarifas de porteo. Muy sencillo, lo que hace el autoabastecimiento es que se genera energía por una central, y esta central lo que hace es que en vez de venderle esa energía a la CFE, se la vende a un grupo de socios autoabastecidos, a cierta tarifa, pues, por así decirlo, y lo hace utilizando o rentando los ductos, por así decirlo, o la interconexión, la infraestructura de interconexión que tiene la CFE. Entonces, llegaba un particular y le decía, oye, mira, pues yo estoy generando energía, pero llegaba una empresa grande que consumía energía en cantidades importantes y decía, pues mira, pues es mucho más benéfico que hagamos esta sociedad de autoabasto, ¿por qué no que me venda o que me transmita a mí esta energía, esta central directamente, rentándote a ti CFE estos ductos o esta infraestructura de la interconexión? Y como dice Rafa, legal o no, se aprueba, ¿no? Está en una ley, órale, perfecto, se admite este modelo de negocio, todo el mundo está feliz, todo el mundo está muy contento, hasta que la CFE dice, no estoy muy contento, se hace un mercado alterno, me estás quitando mercado, obviamente, porque yo no soy el que está vendiendo a estas grandes empresas o fábricas la energía, y como no te puedo tirar este esquema, porque dice la ley que yo también aprobé en su momento, que estos permisos van a tener su vigencia hasta que termine, que son 20 años y llevamos 5 nada más, pues entonces lo que voy a hacer es que te voy a aumentar las tarifas, la renta, literal. Y entonces, en vez de costar 100 pesos, ahora te va a costar 500 usar mis ductos. Se acabó. Otra vez lo mismo, ¿no? Aquí lo más importante, los argumentos más importantes son el tema de ambientales en porteo verde y el tema de la confianza legítima, que ya está bien platicado.
en el tema de la renta, ¿no? No puedes tú llegar y subirme en un 400% la renta porque le hacen la torre a mi esquema de negocios y estás haciendo inviable mi modelo de negocios. Una vez más, los jueces creo que ya habían marcado una pauta clara, ¿no? O sea, ya o conceden la suspensión provisional, conceden la suspensión definitiva, pero aquí llega ya el primer cambio, ¿no? Ya se van al tema de los efectos particulares, ya no otorgan con efectos generales este tipo de suspensiones, porque ya había habido criterios en los colegiados en el DSNR en donde ya habían empezado a decir, oye, espérame, esto de los efectos generales está raro, la ley de amparo no lo permite, entre que sí que no, yo creo que mejor ya no, porque pues estamos como que en contra de lo que dice la propia ley, no sabemos si llega la interpretación, y pues bueno, ya empezamos otra vez con el tema de los efectos particulares, entonces todas las empresas van, se amparan, les piden garantía, ahora sí, le dicen, oye, pues sí puedes venir a afectar a la CFE, porque si el día de mañana resulta que sí es constitucional este aumento de tarifas, que eso es un aumento de tarifas, pues la CFE, en estos 2 o 3 años que dure el juicio de amparo, va a dejar de ganar, ¿no? En Porteo Verde es muy sencillo, temas ambientales, se concede la suspensión provisional, se concede la suspensión definitiva con base en esto, y ya existen sentencias del juzgado segundo y del juzgado primero concediendo de fondo el amparo, aduciendo importantemente a temas de protección al medio ambiente y energías renovables, pero también a un tema de proporcionalidad de las tarifas. Aquí ya nos metemos en argumentos de que es desproporcional, de que debe analizarse precisamente hasta qué monto o hasta qué cantidad es proporcional la tarifa que se suba. Y en porteo convencional, que es exactamente lo mismo, pero con generación de energía convencional, es decir, no renovable, porque a ellos también les incrementan las tarifas, ahí es más complicado. Los juzgados de distrito especializados empiezan a negar las suspensiones definitivas y provisionales porque justo dicen, oye, en este caso, aquí ya no me quieras ver la cara, aquí ya no están estos temas ambientales, entonces, ni modo, te aguantas y pagas tus nuevas tarifas. Lo que hacen las empresas es que empiezan a salirse del fuero de estos juzgados especializados, se van a provincia, a la par combaten estas suspensiones o estas negativas en los colegiados, y los colegiados vuelven a proteger y dicen, no, a ver, espérame, sí está este tema de desproporcionalidad, si permitimos que subsistan estas tarifas, en 3 o 4 años es probable que la empresa ya ni exista, ¿no? Que se salga del país. Entonces, existe esta apariencia del buen derecho, respetemos las tarifas anteriores, y los juzgados afuera de la Ciudad de México empiezan como a copiar estos criterios de suspensión, y al momento de celebrar la audiencia constitucional, que es cuando se va a dictar la sentencia definitiva, dicen, yo no soy competente, el competente es el especializado, y todo lo que estaba fuera de la Ciudad de México se envía a los especializados. Entonces, esos amparos están pendientes de resolución, tienen suspensión definitiva ya todos, o su gran mayoría, si a alguien se le fue por ahí recurrirle, pues bueno, ni modo, pero digamos que el criterio es el conceder las suspensiones, y estamos pendientes de ver cuál es el criterio que emiten los jueces de distrito especializados respecto de si amparan o no amparan este incremento de tarifas para el porteo de energías convencionales. Un capítulo quizás pequeño, no por ello menos relevante, porque ya ha habido varias negativas de la CRE, la modificación a las disposiciones administrativas de carácter general para la modificación de permisos de energía. Muy sencillo, las disposiciones anteriores u originales te permitían a los titulares de permisos de autoabastecimiento modificar los centros de carga los centros de carga y los socios autoabastecidos, es decir, era condición para poder dar o para poder suministrar energía a uno de los socios dentro de este régimen de autoabastecimiento, era condición que se encontrara listado dentro del permiso. Para eso, pues, si no está en un momento dado, una empresa, un socio autoabastecido requiere integrarse al permiso y para eso requiere modificarse el permiso. Entonces, lo que hace la CRE es impedir estas modificaciones, impedir que se modifiquen los centros de carga, impedir que se modifiquen el nombre de los socios autoabastecidos, y de esa forma, básicamente, vamos a decirlo así, congela los permisos de tal forma que ya no se puede seguir distribuyendo, suministrando electricidad a otros potenciales clientes o empresas. Si tú tienes, por decir cualquier número, ¿no? Quieres 120 megawatts de capacidad y solamente tienes comprometidos comercialmente 30, bueno, pues ya no vas a poder disponer del resto, ¿no? De los 90 restantes.
Entonces, bueno, no sé, aquí Mau, ¿cómo van los litigios? Sí, aquí, digamos, para aterrizarlo, es muy sencillo. Existe una generadora o una central de generación en modelo de autoabasto que le suministra energía a OXXO, ¿no? OXXO, saben, tiene cientos de miles de tienditas alrededor de toda la República Mexicana que pueden durar 2 años o 2 minutos. Entonces, lo que pasa es que esos OXXO son diversos centros de carga y lo que hace el modelo de negocio de autoabasto es, oye, fíjate que el OXXO que puse en esta esquina, pues ya no jaló, ya no le voy a suministrar energía a ese punto de carga, pero voy a abrir uno nuevo, pues no sé, en otra calle, donde sea. Entonces te pido, por favor, que me actualices mi permiso y me incluyas este nuevo centro de carga que ahora está, no sé, en Legaria, y me des de baja este nuevo que estaba en Chapultepec, ¿no? Por así decirlo. Entonces, lo que se prohíbe es esto, ¿no? Lo que dicen ahora las disposiciones, dicen, bueno, ok, como tampoco, o sea, como no pude incrementarte las tarifas de porteo y subsiste el autoabasto de la misma manera porque tienes tu suspensión, entonces ahora lo que voy a hacer es que ya no le voy a dar viabilidad a tu esquema de negocios. Ya no puedes modificar tu permiso. O sea, como no hay por dónde, entonces lo que no puedes hacer es modificar, ampliar tus centros de carga o socios autoabastecidos, te quedas como estás y en automático se desnaturaliza el propio permiso, ¿no? La finalidad del permiso y del esquema del autoabasto. Se conceden suspensiones provisionales, se conceden suspensiones definitivas, todo en juzgados de distrito, pero aquí es donde ya hay un giro importante. A la par entran los amparos en contra de la ley de hidrocarburos, de los que vamos a hablar rápidamente, y entra ya, y la LIE, entra mucha más presión política, empieza a salir este tema ya en todas las mañaneras, entonces ya empiezan a moverse hilos e intereses, y ya, pues ya, o sea, el estudio ya se hace, la verdad es que con más detalle, ya no es nada más, oye, pues sabes que son miles de amparos, vámonos con la misma sentencia. Y lo que dicen ahora los jueces de distrito es que, independientemente de que otorgan estas suspensiones definitivas, resuelven el juicio y sobreseen. Lo que dicen los jueces de distrito, los dos, es: esta norma no te está causando ningún perjuicio ahorita. Si tú no has solicitado una modificación de un centro de carga y te la ha negado la CRE con base a estas disposiciones, si tú no has solicitado la modificación de tu permiso para la inclusión o la baja de un socio autoabastecido y te lo ha negado la CRE con base en estas disposiciones, entonces no te aplica. Presenta tu solicitud, que te la nieguen, y una vez que te la nieguen, ven conmigo y dime que es un acto que en aplicación de estas nuevas disposiciones, y ampárate. Y ya vemos si eso no es inconstitucional. Lo cual, pues, la verdad es que fue preocupante, la industria se preocupa. Ahorita estamos en recursos de revisión. El argumento es muy sencillo: me estás obligando, juez de distrito, a violar la ley o a pedir algo que es ilegal hoy en día para que me otorgues una suspensión. Es decir, existe una disposición que me dice, ya no puedes solicitar alta de socios o baja de socios. Y tú me estás diciendo que tengo que ir a solicitar una baja de socios, es decir, que tengo que violar la nueva disposición, la ley que está en vigor, para que entonces vea si me diste o no una suspensión, lo cual además es muy riesgoso, porque una suspensión no puede constituir derechos. Entonces, si ya me negaron mi solicitud de ampliación de socios y voy, me amparo y te pido una suspensión, me vas a decir, no puedo darte una suspensión porque no puedo constituir derechos que serían propios de una sentencia de fondo. Ese es el recurso de revisión en 3 párrafos, que es decir, o sea, no entiendo, o sea, ya está prohibida esta modificación, no necesito yo ir a solicitarla y además no puedo, o sea, ¿cómo voy a ir yo? O sea, es como, oye, yo quiero vender cocaína, me voy a parar, no, espérate, primero solicita que vayas a vender droga y solicita tu permiso de salubridad y ve con COFEPRIS, que no se puede, está prohibido, pero tú solicítalo, y cuando te digan que está prohibido, entonces ya ven conmigo. O sea, ¿no? O sea, como que hay ahí una discordancia en la argumentación. Pero pues bueno, se acaban de presentar, estas sentencias son muy novedosas, literal, el día de ayer, hoy y pasado mañana estamos presentando estos recursos, vamos a ver qué dice el colegiado. Luego viene lo que en realidad ha sido más preocupante para la industria, que es el acuerdo de suspensión de empleados de la CRE, que literal, pues es una consecuencia natural de todos estos amparos, en donde, oye, pues no le doy a nada, no sé cómo hacerle, entonces lo que voy a hacer es que voy a suspender todas las actividades de la CRE, se acabó. O sea, hay COVID, como hay COVID, entonces yo no puedo operar, emergencia sanitaria, adiós, cierro mis oficinas y todo se paraliza, la CRE deja de funcionar, se acabó, ¿no? Entonces, obviamente, pues eso afecta mucho más, porque al menos antes podía
o hubiera podido seguir operando conforme a lo nuevo, ver si modifico, si no modifico. O sea, la cantidad de temas regulatorios, aquí Rafa es el experto, ¿no? Pero la cantidad de solicitudes y comunicaciones con la CRE que hay día a día por cada uno de estos clientes es inmensa, es infinita, que si la potencia, que si no la potencia, que si ya voy a migrar al nuevo LIE, no voy a migrar al nuevo LIE, que si quiero modificar mi contrato de abastecimiento, que si no puedo, o sea, todo eso se paraliza por completo. Entonces, pues naturalmente las empresas dicen, no, me voy a amparar. Se amparan y se otorga este amparo, bueno, se otorga esta suspensión, más bien provisional y definitiva, para que se deje de aplicar el acuerdo de suspensión de plazos de la CRE, lo cual ha sido difícil, la verdad. Este no es un amparo con buenos resultados para la industria, porque al final del día, aunque tengan la suspensión, nosotros dijimos, perfecto, ya tengo la suspensión, pues que me resuelvan, ¿no? Y son solicitudes que llevan 2, 3, 4, 5 años sin resolverse, y lo que dice después el distrito es, perfecto, CRE no puede suspender plazos, es una actividad prioritaria, no puedes tú suspender plazos, tienes que seguirle dando trámite a las solicitudes, a todas las solicitudes de este particular. Perfecto, y la CRE dice, entendido, seguiré con el trámite. ¿Se acabó? Ya cumplí, ¿no? Entonces va el particular y dice, oye, no, espérame, o sea, sí, ya sé que sí es con el trámite, pero llevo 3 años y no me has respondido a mi modificación del permiso. ¿Qué onda? Oye, juez, no me la ha resuelto. Y el juez lo que dice es que tú no te amparaste en contra de eso. Tú te amparaste en contra del acuerdo de suspensión de plazos. Si la CRE me dice que ya le dio trámite, entonces pues ya le dio trámite. Ya cumplió, no están suspendidos los plazos. Si lo que quieres es ampararte en contra de la omisión o la falta de respuesta, ese es otro rollo, ¿no? Vete a amparar contra esa omisión, pero entonces estamos hablando de 2 años más para que se resuelva, y ahí no puede haber una suspensión, porque si es constitutiva, es decir, en una suspensión no puede decirle a un juez, oye, suspendo para que resuelvas. Pues no, no puedes decir eso porque es el fondo del asunto. Entonces, te tienes que esperar 2 años para ver si sí, pero para ese entonces, o ya se acabó la vigencia de tu permiso de autoabasto, o ya no migraste, o ya entró en vigor la nueva reforma. El chiste es que tú sigues paralizado con esos trámites. Hay una desesperación importante. No se ha dictado una sentencia de fondo en estos juicios, pero las suspensiones han sido completamente, pues, inocuas. O sea, no, en realidad han sido como si no hubiera suspensión. Se ha peleado por todos lados. Se han presentado incidentes de violación e incumplimiento. Se han presentado denuncias administrativas ante la CRE, ante SENACE. Todo se ha tratado de presentar para volver a generar que la CRE resuelva, pero pues no, simplemente dicen, oye, no, fíjate que sí lo estoy viendo, pues de hecho en cumplimiento de la suspensión te informo que el día de ayer tuvimos una reunión y platicamos el asunto y nos hace falta estudiarlo más. Se acabó, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es un tema importante, les digo, no con muy buenos resultados, pues todavía estamos viendo de qué manera, hay varias cosas por resolver, les digo, estas denuncias administrativas ya ante los propios órganos internos de control, la Secretaría de la Función Pública. Esto es lo que está generando mucha desesperación por parte de los miembros de la industria eléctrica, porque pues tienen paralizados muchos proyectos y muchos avances que ahora les surge sacar, ¿no? Porque se viene esta reforma y si no lo tienen, entonces, ¿cómo digo que ya tenía un derecho constituido si no se acabó de resolver este tema? Y pues bueno, el panorama es más oscuro en este asunto, pero pues seguiremos peleando. La reforma a la LIE, bueno, a ver, este es quizás no quizás, esto es yo creo que hasta ahora uno de los actos, el acto más importante en tanto que determina ya una reforma directamente legal, esta junto con la reforma a la ley de hidrocarburos, que también platicaremos en un momento. Igual, para no entrar en detalles y en análisis de los cambios legislativos que se introdujeron, que seguramente conocen y que además son motivo de otras pláticas que se dieron en este mismo foro y en otros, al final el objetivo es cambiar el orden de despacho, darle preeminencia a CFE, incluso se retoma, iniciamos esta plática con el tema de los CELS, bueno, pues se retoma en la propia reforma a la ley de la industria eléctrica la cancelación, si no me equivoco es el término que utiliza, ¿no? La cancelación por completo de los CELS. No, eso es en la reforma constitucional, ya estoy haciendo bolas. Pero bueno, al final, en esta, la buena noticia es que hay una sentencia, ¿no? Y bueno, te dejo, Mau, platicar cómo fue el proceso
de amparo judicial y platicamos cómo acabó la sentencia, ¿no? Definitiva. Vale. Pues bueno, aquí la verdad es que es más sencillo de lo que parece. Todo lo que hablamos anteriormente era una disposición emitida por una autoridad administrativa. Y todos se fueron perdiendo, todos. ¿Por qué? Porque eran contrarios a lo que decía la ley. Entonces la solución fue muy fácil. Si la ley no me deja cambiar las disposiciones administrativas, ¿qué tengo que hacer? Pues cambiar la ley. Así de sencillo. Y todo lo que llevamos platicando estas 2 horas, agarra la ley y de manera pues no tan buena, la verdad, pero digamos que lo recoge y dice, perfecto, cambio la ley y entonces mis disposiciones administrativas ya no van a ser inconstitucionales porque van a respetar el marco legal, ¿no? Que ahora es la nueva ley. Eso es, en términos muy generales, lo que recoge la reforma a la LIE, además de que pues mete nuevos sistemas y nuevos procedimientos de revocación, mete ahí un criterio ahí muy ambiguo de que los permisos otorgados conforme al fraude a la ley se iban a cancelar y pues que es fraude a la ley, ni idea que es fraude a la ley, pero pues ya había una nueva causal de revocación de permisos, todo el mundo, oye, pues yo no sé si estoy haciendo fraude a la ley o no, pero de repente ahí en una mañanera decía, si eres autoabasto, eres fraude a la ley, entonces decían, no, hombre, y entonces pues ya valió gorro, ya me cansó mi permiso porque ya dijeron que soy un fraude a la ley. Pero bueno, básicamente es todo lo que se venía recogiendo durante el año y medio anterior, llega la LIE y dice, pues, aquí está, ¿no? Orden del despacho, certificado de energía, autoabasto, todo esto. Abierto, abierto, acceso abierto y no debidamente discriminado, cancela subastas para el otorgamiento, o sea, cancela todos estos procedimientos de subastas para llegar y adquirir todos los derechos para la generación de energía eléctrica y dice, pues ahora va más al dedazo, va a haber nuevos contratos, cancela todo y emite un nuevo régimen legal. Los argumentos, es que ya parece que va a decir, no, pues este cuate copió y pegó seguro desde la primera demanda. Durante año y medio, pero la verdad es que aquí utilizamos todas las demandas que ya habíamos hecho. Dijimos, pues, ¿qué me sirve para acá? ¿Qué me sirve para allá? Vamos a ver que sí, que no. Se hace todo el estudio, pero sí se retoma. La verdad es que, pues, no sé si el 70 o el 80% de lo ya argumentado durante el año anterior, se meten obviamente nuevas argumentaciones, pero en el marco de lo mismo, ¿no? Confianza legítima y retroactividad de las normas. Y aquí lo que estamos diciendo es, la ley lo que hace es que viola la Constitución, ¿no? El órgano supremo. Al final del día, la ley no puedes modificarla solamente porque sí existe un principio de no retroactividad, seguridad jurídica, temas, por ejemplo, ambiguos como esto de el fraude a la ley, pues, ¿qué es fraude a la ley? A mí me estás dejando sin... por ejemplo, empieza a decir que se deben cumplir las políticas de confiabilidad de CENER, pero no dice cuáles. Y para ese momento ya existía una insubsistencia de las políticas de confiabilidad de CENER. Y entonces la LIE nueva y las políticas anteriores eran contradictorias, pero dices que tengo que cumplir con la política de confiabilidad, pero derogas en un transitorio todo lo que se oponga a la LIE. Entonces, ¿qué sigo? ¿Qué política sigo? ¿La que ya se fue insubsistente, que es acorde a tu nueva LIE? ¿O la que sigue vigente, que es completamente contraria y derogaste posteriormente en un transitorio? ¿No? O sea, como temas de no me hace sentido, no tengo idea a quién hacerle caso, cómo hacerle caso, qué es lo que voy a hacer. Se presentan los amparos y pues afortunadamente se concede la suspensión provisional. Esa sí fue toda una tarea, la verdad es que sí, sí fue durísimo porque todo el mundo quería presentar el amparo el día que se iba a publicar la ley. Todo el mundo, y es todo el mundo, más de 100 clientes que decían, ok, perfecto, quiero mi amparo al día siguiente que se publicó. Ya se había publicado el 9 de marzo y ellos querían el 10 o el 9 en la noche, el 10 a las 2 de la mañana estábamos presentando los primeros amparos para que el término de 48 horas no excediera del 11 de marzo y no se fuera el lunes. Creo que fue un miércoles, si no me mal recuerdo. Todo estaba presentando en línea, nadie sabía qué iba a pasar, todo el mundo estaba vuelto loco. Se presentan los amparos y afortunadamente Juan Pablo Gómez Fierro sale otra vez al quite y concede la suspensión provisional. Concede la suspensión provisional, parecería que no, pero ya había mucho estudiado de la reforma de la LIE, ¿no? O sea, esto de que no, pues es que ya nada más en 48 horas me estás diciendo así, pues no, la verdad es que no, sí se recogieron muchos temas que ya habían estado estudiados, se concede esta suspensión definitiva y se concede provisional, posteriormente la definitiva, con efectos generales además, retoma este tema de los efectos generales,
Y empieza, ahora sí, pues digamos que el pleito mediático, sale Juan Pablo Gómez Fierro diciendo que a él no lo van a amenazar, que cómo es posible que el presidente, el ministro de la Corte, ministro presidente de la Corte, se mete la queja, que si no, que cómo es posible. Vamos, ya es todo un show, entonces ya es más difícil litigar estos asuntos, ya muchos medios, pero pues los dos jueces conceden la suspensión y los tribunales colegiados, oh sorpresa, retoman este criterio, bueno, en realidad con es con el que innovan ese criterio de que son heteroaplicativas las normas, de que necesitan un acto de aplicación, y dicen, yo no sé si es constitucional o no es constitucional, no sé si hay apariencia de buen derecho, lo que sí sé es que estas normas solamente son parámetros generales y que van a necesitar de disposiciones secundarias como las que se habían estado impugnando, digamos, todo el año anterior, una nueva política de confiabilidad, etcétera, etcétera, acuerdos que digan cómo se van a implementar estas nuevas leyes. Y hasta que no se implementen, no existan estos actos, o no existe un acto concreto donde el despacho cambie, donde tú llegues y un día te despiertes y generas energía renovable y te digan, oye, hoy vas al último, hasta que no llegue ese momento, tú no puedes venir a pelearte. Y entonces dicen que por lo tanto no se tiene un interés suspensional. Niegan las suspensiones y pues todo el mundo se apanica, ¿no? Lo que quiere decir que desde ese momento empieza a surtir efectos la ley nueva, el cambio de órdenes de despacho, pero pues tardan tanto que para ese entonces, digamos que la suspensión y el juicio se llevan por cuerdas separadas, son procedimientos independientes, y para ese entonces ya estaba muy cerca Juan Pablo de dictar una sentencia definitiva. Se revocan las suspensiones, se niegan las suspensiones por este tema de falta de interés suspensional, y 1 o 2 semanas después Juan Pablo dicta la primera sentencia de fondo en contra de la ley de la industria eléctrica, en donde retoma la argumentación del colegiado, pero la encausa para lo que pues para mí es lo correcto, y dice, ok, tienes razón, no puedo yo empezar a otorgar amparos por todos lados, sí existen disposiciones que van a hacer falta que se apliquen de manera expresa, como son, pues ahí están, ¿no? Los artículos 12, 35, cuarto y quinto transitorio, que son los que regulan todo este tema de el nuevo procedimiento para otorgar permisos. Te dice, pues, hasta que no solicites un nuevo permiso de estos, pues no te va a aplicar. Sí que también había unos temas discrecionales en la ley en el 35 respecto a las obras y ampliaciones para solicitar la interconexión, y dice, hasta que no lo solicites, no te puedes venir al amparo. Y el cuarto y el quinto transitorio son estas nuevas revisiones de contratos y nuevos supuestos de revocación de contratos de autoabasto y de producción independiente, en donde dice otra vez, aquí no los niega, como en el tema de las disposiciones administrativas de carácter general, sino que dice, espérate, si te inician estos nuevos procedimientos de revisión con base en el cuarto transitorio, vente al amparo. Y respecto a todo lo demás, es decir, subasta, orden del despacho, que era básicamente lo que más importaba, ¿no? Porque es donde genera energía, y el resto de las disposiciones de la ley, concede el amparo, lo considera inconstitucional por temas de confianza legítima, por temas de medio ambiente y por temas de seguridad jurídica también, ¿no? Dice, oye, se está dejando en inseguridad jurídica, no existe esta fundamentación o esta motivación, que es menos porque es legislativa, pues, ¿no? Ni modo que los legisladores metan ahí un anexo con todos los estudios técnicos, pero sí tiene que haber hasta cierto punto una razón de ser de lo que estás haciendo, y concede el amparo. Concede este amparo. La verdad es que la noticia es muy buena. El sobreseimiento en realidad no afecta porque deja abierta la puerta para volver al amparo con el mismo argumento. Simplemente te tienen que iniciar uno de estos procedimientos, te vas al amparo, y lo más seguro es que consigas o te otorguen este tipo de suspensiones. Entonces, pues creo que fue importante, se contrarrestó, digamos, que este efecto negativo de la negativa de las suspensiones, y esa es la sentencia que tenemos hoy en día de Juan Pablo Gómez Fierro. El juez primero no ha emitido criterio alguno, nadie sabe por qué, y el nuevo juez tercero de distrito que se creó hace, no sé, creo que fue la semana pasada, pues tampoco ha recibido de este tipo de juicio de amparos, a ver si se los mandan, porque si está pendiente de audiencia constitucional, se le van a mandar al tercero distrito. Entonces estamos en veremos para ver qué dice el juzgado primero, qué dice el juzgado tercero, y tanto los particulares como las autoridades ya recurrieron la sentencia de Juan Pablo. Los particulares, pues diciendo un poquito lo mismo, ¿no? Oye, está bien el amparo, pero respecto del sobreseimiento, pues sí existe una afectación
de manera autoaplicativa, o sea, desde el momento en que entre en vigor la ley. ¿Por qué me haces esperarme si ya existen estas obligaciones, estas cargas o este cambio en las reglas del juego? Pues me estás dejando en un estado de inseguridad porque no sé si me van a revocar o si van a considerar que soy un permiso con fraude a la ley y si me lo revocan porque mi permiso fue con fraude a la ley, pues entre que sí que no, a mí ya me lo revocaron, ¿no? Ese es un poco el argumento. Y pues las autoridades también, ¿no? Diciendo que todo es heteroaplicativo, que no es posible, que no existe una afectación ahorita y pues es su argumento básicamente. Y ahí estamos viendo a ver qué es lo que sucede. En la ley de hidrocarburos, pues tenemos dos reformas, en realidad. La reforma que básicamente consistió, responda a los artículos de fondo, pero que básicamente, o en su parte más peligrosa, contemplaba la suspensión de los permisos, que no una figura de suspensión de permisos por causas de interés nacional, o sea, algo más muy ambiguo. Y esa fue del 4 de mayo, y la segunda reforma únicamente a los transitorios de la ley de hidrocarburos para eliminar las medidas asimétricas que tenía Petróleos Mexicanos en la comercialización de petrolíferos, ¿no? Pues sí, como aquí en la reforma de la ley de hidrocarburos, digo, como que los tiempos se van mezclando porque tardan más y menos, pero fue justo esta reforma de la ley de hidrocarburos en donde llega el primer criterio de este tema de la norma heteroaplicativa con base en esas disposiciones. Digamos, como explicó Rafa, ¿no? Aquí son también otra vez nuevos requisitos para la modificación de permisos de hidrocarburos. Se eliminan las regulaciones asimétricas o las medidas asimétricas para Pemex para que haya igualdad de condiciones en el mercado. Se conceden estas suspensiones provisionales con efectos generales, pero cuando se trata de las definitivas, los jueces de distrito ya analizando bien dicen, no, a ver, espérame, te concedo respecto de algunas, pero te niego respecto de otras, ¿no? Y básicamente, respecto de los que niegan, son los artículos 53, 56 y 86, que hablan otra vez de lo mismo, ¿no? Del procedimiento de revocación de sanciones, del procedimiento de imposición de sanciones, y también se modifica ahora y dicen, oye, si la Comisión Nacional de Hidrocarburos no te contesta, en vez de entenderse como una afirmativa ficta, ahora es una negativa ficta, es decir, que se ha resuelto de manera tácita contra los intereses de la pretensión del que solicitó. Y de esa manera dice, pues espérate, hasta que tengas una negativa ficta, hasta que te envíen un procedimiento de revocación de permiso o hasta que te impongan un procedimiento de sanciones, puedes venir a ampararte y puedes, bueno, en realidad te afectará y por lo tanto podrás pedir la suspensión. Respecto del resto de los artículos y el tema de las medidas asimétricas de Pemex, conceden la suspensión definitiva, pero aquí lo que hacen las autoridades, si quieres está en la siguiente diapositiva, Rafa, es que al igual que en todos, pero en los otros no fue relevante, interpone un recurso de queja en contra de la admisión de demanda, diciendo que era heteroaplicativa, que todas las disposiciones de la ley de hidrocarburos no generan una afectación hasta que se concretaran en un acto de la autoridad aplicando esas disposiciones. Y los tribunales colegiados de distrito cambian por completo su criterio. El criterio que habían llevado a cabo durante los últimos 2 años, dicen, tienes toda la razón, este es un tema de normas heteroaplicativas, te desecho la demanda de amparo. Y eso quiere decir, no hay amparo, no se ha presentado absolutamente nada. Los jueces de distrito en cumplimiento a este tema empiezan a desechar de ellos ya desde ahorita, en vez de admitir que se vaya al colegiado, dicen, oye, pues el colegiado ya dice que es heteroaplicativo, yo también creo que es heteroaplicativo, entonces ya me corrigieron la plana, desecho, y ahorita están desechando absolutamente todas. Existen todavía juicios de amparos pendientes de desechamiento, ya es 100% seguro que se van a desechar, pero existen suspensiones con efectos generales, lo que quiere decir que hasta que no se acaben de desechar todos los amparos en contra de la ley de hidrocarburos, no va a entrar en vigor esta nueva ley de hidrocarburos. ¿Qué va a pasar? Va a entrar en vigor, se van a emitir actos como la negativa de los procedimientos, las revocaciones de permisos, etcétera, etcétera, y los particulares van a tener que ampararse en contra de cada uno de esos actos, diciendo que es el primer acto de aplicación de la ley de hidrocarburos, y esperemos que en el fondo, pues bueno, ya pues, le vaya bien a la industria, se concede el amparo y ya la suspensión en un tema de fondo. Estos desechamientos son solo temas de procedibilidad, es importante decirlo, porque aunque no es la mejor noticia, pues no existe una negativa, no hay una discusión del fondo del asunto, ¿no? Entonces, pues es un tema de tiempo, esperar, y ahí es donde estamos. Y bueno, o sea,
por último, esta es una recapitulación de prácticamente todos los episodios. Algunos no los tocamos, no por otra razón, sino porque, bueno, no tenemos antecedentes o información de primera mano para poder afirmar, o sea, es decir, no tenemos acceso directamente a expedientes o a la información de los amparos. Por ejemplo, los que fueron en contra del acuerdo publicado por CNE y la Secretaría de Economía en los permisos de comercio, los permisos de importación y exportación de hidrocarburos y petrolíferos, o también, ese quizás por no ser tampoco muy relevante, el cambio a los puntos de internación en lugares no autorizados, porque, bueno, como bien platicábamos antes platicábamos Mau y yo antes de esta sesión, pues no tiene sentido, ya que el nuevo borrador de resoluciones ¿cómo se llama? Misceláneas fiscal en comercio exterior, o no me acuerdo, la verdad es que no me dedico a eso, no conozco el nombre correcto, pero bueno, ya hay un nuevo borrador que prácticamente está enmendando la plana en ese punto. Entonces, prácticamente todos los episodios que han habido fueron los que comentamos aquí. Y viene el último, ¿no? Que ya fue prorrogado, como platicamos, es decir, no se va a discutir en este año, todo indica que no se va a discutir en este año la reforma constitucional, pero bueno, de todas maneras, no queremos perder la oportunidad de hacer algunos apuntes breves respecto a la posibilidad de impugnarlo o de defenderse, ¿no? Pues bueno, aquí yo creo que en alguna otra plática me colé ahí de metiche y algo dije. Y básicamente es el tema de la reforma constitucional, que ya platicaron a fondo, pues no me voy a meter en el contenido de la reforma, sino más bien en los medios de defensa o la estrategia que se está planteando y se está analizando de una vez, independientemente del tema de los arbitrajes de inversión, que son otro tema. Pero para ver de qué manera se le pone pausa si es que se aprueba la reforma constitucional desde la reforma o en contra de actos concretos de aplicación. Y aquí yo creo que la parte más novedosa es el tema de la posibilidad de interponer un juicio de amparo por un particular en contra de una reforma constitucional. Si bien en un principio la propia ley de amparo dice que es improcedente un juicio de amparo en contra de la propia Constitución, pues toda norma está sujeta a interpretación y en este caso no es la excepción. La propia Corte ha hecho interpretaciones respecto de este tema. La doctrina o la vertiente general es que no se puede interponer un juicio de amparo en contra del fondo de la Constitución, pero cosa muy distinta es el tema de los artículos transitorios. ¿Por qué? Porque un artículo transitorio tiene justo esa funcionalidad, ser transitoria, ¿no? O sea, estar destinada a lograr la eficacia de la norma constitucional y establecer circunstancias de modo, tiempo, lugar para que se pueda implementar la reforma de fondo constitucional. Sin embargo, en este caso, la propia reforma constitucional prevé transitorios que en nuestra opinión van más allá de esta naturaleza o funcionalidad transitoria de los artículos, porque expresamente están cancelando permisos, están revocando permisos, están haciendo lo que quieren, están, digamos que haciendo una ley secundaria a través de un artículo transitorio, lo que en nuestra opinión no es correcto, es inconstitucional, y además la Corte sí ha distinguido la naturaleza de un artículo de una reforma constitucional y de un artículo transitorio constitucional. Por lo que, en una primera instancia, vemos la puerta para la procedencia de un juicio de amparo, a ver, con menos posibilidades de éxito, claramente. También sería muy irresponsable pensar que va a tener el mismo resultado que los anteriores, pero sí generando y abriendo la puerta a una discusión importante en la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, decir, oye, a ver, mis transitorios me están aquí cancelando todos los contratos, todos los permisos que hay hoy en día. ¿Qué va a pasar? Esto ya lo discutieron mucho, pero no, otra vez, o sea, uno, no es la naturaleza de un transitorio. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿dónde está esa transitoriedad? ¿Qué va a pasar a partir del día siguiente en que ya se cancelaron conforme al transitorio todos los contratos y en el momento en el que se celebren los nuevos contratos de este 46% que tenemos derecho, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué está? No hay nada transitorio, ¿no? Al contrario, o sea, le estás quitando la transitoriedad a una reforma, no hay reglas de aplicación, no hay circunstancias de modo de cómo implementar tu reforma, es contrario, y pues si se toman los transitorios, la verdad es que no es
ganar la reforma constitucional de fondo como tal, pero pues es una parte importante de la reforma, ¿no? Al final del día hay que pensar en los particulares, en las afectaciones, y la primera de ellas, independientemente de quién tiene el eje rector de la industria, etcétera, etcétera, es que le están cancelando todos sus contratos de un día para otro. Y eso es lo primero que quiere un particular o un generador, que se detenga. Me dice, a ver, espérame, vamos a ver cómo le hacemos. O sea, ya sé que, o sea, ya va a haber una reforma, al parecer estoy seguro, pero pues, ¿qué onda? No me puedes cancelar todo de meras a primeras. Por ahí es por donde nosotros vemos la entrada. Vemos muy complicado que se entre en un estudio de fondo del 25, 27 y 28 constitucional. Pero aquí viene la segunda parte, muy importante, que es un criterio que se emitió la semana pasada en torno a la prisión preventiva oficiosa, en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo, espérenme, este sí lo tengo aquí para hacer trampa, precisamente dijo que la Constitución no se puede analizar por separado, ¿no? Estaba analizando la acción de inconstitucionalidad 130-2019 y en esa propia acción de constitucionalidad la Corte dijo que tanto las normas, pero también la Constitución deben guardar armonía entre sí. Y estableció, porque el artículo 13 constitucional creo que es el que establece los casos de prisión preventiva oficiosa, dijo que si existía un artículo constitucional que restringía derechos de particulares, no es que no se pudiera hacer, sí se podía hacer, pero esas restricciones tenían que ser analizadas a la par de todo el entramado constitucional. Es decir, para ver la aplicación o la eficiencia de un artículo constitucional que implique la restricción de un derecho, como sería en este caso, considerando cómo estaba antes, no se puede ver por aparte o por separado ese artículo y decir, ah, perfecto, el artículo 27 ahora dice el 28 dice entonces se acabó, ¿no? Hay un artículo 1 que dice que todas las normas se deben interpretar conforme al principio pro persona, que se debe privilegiar y proteger todos los derechos humanos. Hay un artículo 14 y un artículo 16 que establecen la garantía de legalidad y seguridad jurídica, que prohíben la aplicación retroactiva de las normas, que prevén un principio de confianza legítima. O sea, existe un artículo también que protege la libertad de industria, o sea, la libertad de trabajo. Todo el entramado constitucional tiene muchas garantías reconocidas y muchos derechos humanos a lo largo de su contenido. Y lo que dijo la Corte es que cuando un artículo constitucional sea contrario al espíritu constitucional del resto de los artículos constitucionales, si bien no se puede declarar la inconstitucionalidad de la Constitución, sí se podría inaplicar ese artículo constitucional en la parte que sea contraria al espíritu del resto de la Constitución, lo que a mí se me hace increíble y la verdad que en el mejor momento, porque de esa manera la propia Corte está abriendo la discusión. Habrá que ver si a través de una acción de inconstitucionalidad, que es el medio idóneo, o a ver si a través de un juicio de amparo, pero lo que importante es que de fondo se está abriendo la discusión de permitir que la propia Corte pueda inaplicar hasta cierto punto las disposiciones que se quieren reformar si sí considera que son contrarias a todo el demás espíritu legislativo o constitucional más bien, integrado en el resto de los artículos. Yo creo que es muy interesante, que va a dar para mucha discusión y que no se debe quitar el dedo del renglón de ese análisis que hizo la Corte en esta acción de constitucionalidad. Yuludani tiene un voto particular y te agradecemos mucho que lo hayas enviado. Lo voy a leer. Respetuosamente difiero del tema de los transitorios. Los transitorios de una reforma constitucional son parte integrante de la norma fundamental independientemente de si es derecho transitorio o no. Ver amparo en revisión 165-2015. Veremos qué dice la Corte más adelante. Y claro, o sea, eso vaya, ya como abogados, más allá del tema o de la industria, pero esto como abogados es lo padre de las discusiones, ¿no? Que en realidad no es que exista un camino claro, existen muchos análisis, muchos criterios. Te soy franco, más allá del que tienes razón, del precedente que ya resolvió la Corte,
Yo tengo mi propio criterio, o sea, yo creo que un artículo transitorio es transitorio del decreto de modificación y no propiamente texto constitucional, es decir, pertenece al decreto que emite el Congreso, que reforma, pero que no por eso se incorpora al texto mismo de la Constitución. Pero es que esto es lo padre, ¿no? Que no necesariamente yo estoy bien, que puedo estar haciendo una lectura equivocada de los artículos transitorios, como al final de cuentas la Corte está diciendo, ¿no? Entonces, valdría la pena Antes hacer que, una discusión en algún momento. Perdón, Ma. No, eso, lo interesante es justo eso, que es una discusión, ¿no? O sea, sí está el precedente que se señala en 165, pero también hay otros precedentes. Está el recurso de reclamación 9 de 2016, el 8 de 2016, está el amparo en revisión 2021 de 2009, o sea, vamos, 516 de 2008, 517 de 2008, hay muchísimos, hay tesis también que dan pie a la discusión. Yo no estoy, y si lo dije como una verdad absoluta, no era la intención. Al contrario, lo que digo es que el criterio no está 100% definido. Y para un litigante, cuando no hay un criterio 100% definido, es todo, ¿sabes? O sea, incluso cuando está definido, vas a tratar de cambiarlo. Pero si tienes abierta una puerta, es muchísimo mejor. Te vas a ir por esa grieta, te vas a ir por esa discusión. Si da pie a esta discusión, maravilloso. Entremos a la discusión. O sea, ya entrada a la discusión es una ganancia. El chiste es ese, que le den entrada a la discusión, ¿se puede o no se puede? Definámoslo de una vez, ¿no? Entonces, creo que sí, es importante tener en cuenta los criterios que son contrarios, pero pues bueno, ¿no? Claro. Y bueno, finalmente, en el último punto respecto a medios de defensa nacionales, he recibido muchas consultas de empresas, vaya, de clientes, tanto empresas privadas, generadores de energía como bancos, queriéndose o queriendo conocer si existe la posibilidad de iniciar arbitrajes bajo los mismos contratos celebrados con CFE, en su mayoría contratos derivados de las subastas eléctricas. Es decir, preguntan, si se aprueba la reforma constitucional que trae la cancelación de los permisos, esto conllevaría una rescisión, más bien, eso implicaría un incumplimiento de CFE que pueda dar lugar a rescisiones, pagos, daños y perjuicios, pago de gastos no recuperables, o por ejemplo se pudieran activar las cláusulas de cambio de ley, ajustes económicos, etcétera. Para no entrar en muchos detalles, porque el tiempo ya nos está comiendo, en mi opinión no. O sea, en mi opinión, esta discusión de entrar al análisis de los contratos con CFE es una discusión que queda en el derecho mexicano nada más, es decir, no llega hasta el derecho internacional, se queda en el derecho mexicano. ¿Por qué? Porque el contrato está hecho bajo derecho mexicano, se regula bajo derecho mexicano y por lo tanto si se da un arbitraje es en términos de derecho contractual mexicano. Y entonces bajo derecho contractual mexicano CFE no está incurriendo en ningún incumplimiento. En todo caso, lo que sucede es una imposibilidad sobrevenida, también en la doctrina contractual se le conoce como frustración del contrato, un evento que frustra la posibilidad de ejecutar el contrato, que imposibilita, no solo a CFE, en realidad imposibilita a las dos partes para continuar la ejecución del contrato. Entonces, no es que CFE incumpla, y no es que le podamos atribuir, repito, entendiendo bajo derecho contractual, no es que le podamos atribuir un incumplimiento a CFE, porque además CFE es una empresa productiva del Estado que tiene personalidad diferente al Estado mexicano, entendido el Estado mexicano pues como la suma de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que no simplemente no se le puede atribuir en este ámbito o en este nivel de discusión. Entonces, a lo mucho podríamos hablar de una terminación abrupta que no es atribuible estrictamente o contractualmente a CFE. Ahora, si subimos, y este es el siguiente análisis, si subimos ya no el estudio al derecho mexicano, al derecho contractual mexicano, sino lo analizamos desde el derecho internacional, y claro, desde el derecho, esto es derecho privado internacional, es decir, sigue siendo contractual, pero vaya, ahora a nivel internacional y con la inclusión o considerando la posibilidad de tomar las protecciones que dan básicamente los tratados de libre comercio, por poner ejemplo el TEMEC, que lo pongo como ejemplo no por otra razón, sino por las principales
inversiones vienen de Estados Unidos y Canadá, y quizás en segundo, tercer lugar, me parece, de España, que con España también existe celebrado un acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones. Ahí es otro foro y ese es otro nivel de análisis, porque ahí sí que se permite hasta entender al Estado mexicano, pues ya no con sus, vaya, vamos a decirlo, sus diferentes personalidades, sus diferentes entes, sino ahora sí como un todo, y entender o concebir que el Estado mexicano es el que está llevando a cabo, y aquí lo conecto con el segundo punto, está llevando a cabo una expropiación indirecta. El tema importante, para quienes no están familiarizados, el tema importante de la expropiación indirecta es que no consiste propiamente en un acto que te quita el título o dominio, es decir, la propiedad. Si el Estado, a diferencia de una expropiación directa, te quita la propiedad de algún bien o de algún activo en particular, aquí no. Aquí la expropiación directa en lo que consiste es un acto que es equivalente. ¿Por qué? Porque genera un impacto económico que le quita valor al activo o al bien, y le quita el valor de tal manera que interfiere en las expectativas razonables del inversionista que lo llevaron a tomar la decisión de invertir en ese país. Entonces, esto está en todos los tratados internacionales. Lo que voy a decir es, que es un análisis caso por caso, es decir, no podemos hablar genéricamente de expropiaciones indirectas. Siempre se tiene que hacer un análisis del caso para ver si se dan estos supuestos o estas consecuencias, y en ese caso lo que contemplan los tratados internacionales, el TEMEC, los acuerdos para la promoción y protección recíproca de inversiones, lo que contemplan es que se puede, técnicamente se puede, porque el país es soberano, entonces el país puede llevar a cabo una expropiación indirecta, pero tiene que ser mediante una indemnización, es decir, una compensación. Y lo más importante aquí, para efectos de determinar la cuantía de la compensación, será el equivalente al valor justo de mercado, pero fíjense, sin reflejar ningún cambio en el valor debido a la intención de expropiar. Es decir, hoy o el día que se apruebe la reforma constitucional, lógicamente el activo, la central, va a valer mucho menos que lo que vale antes de la aprobación o incluso antes de la presentación de la iniciativa. Y eso es lo importante. El valor comercial se toma en cuenta antes al precio que se encontraba antes de la intención del Estado de expropiar. Lo cual nos lleva, desde luego, a valores pues mucho más altos, ¿no? Entonces, o sea, mucho más altos de los que terminarían tras la aprobación de la reforma constitucional. Entonces, nada más para concluir, es un tema diferente que existan mecanismos de arbitraje privado en los contratos con CFE, en los contratos de compraventa de electricidad. Es un tema, pero que no se va a actualizar dado que la terminación viene dada por un mandato constitucional que supera, vamos a decirlo así, la propia posibilidad, o sea, que está fuera de la esfera de competencia y actuación de CFE. No se le puede atribuir un incumplimiento, pero no está fuera de la protección de tratados de libre comercio y de los APIs. Y bueno, con esto concluyo. Mau, no sé si tienes algún otro comentario y también si tienes alguna duda. Pues Nada, yo todo bien. Venga. Pues yo creo que sí. A mí me gustaría aprovechar para hacer unas preguntas. Venga, no sé si se pueda. Unos 5 minutitos. No le robo mucho de su tiempo. Adelante, Venga, adelante. que es valioso. Yo sé que la provincia tiene que ver con en dónde estamos, pero creo que valdría la pena también pensar en lo que viene, ¿no? Y yo justo me gustaría recibir sus comentarios de lo que viene y de lo que yo estoy viendo pase, ¿no? O si pasa, tal vez viene, digamos que la van a refinar. Pero sí hay unos temas que vamos a empezar a ver muy detalladamente. Pero antes de eso, ¿me están escuchando bien? Porque me dice que mi conexión es inestable. Sí, te escuchas bien. Gracias. Entonces, si quieren, doy los tres temas que yo traigo aquí en mente y ya me hacen sus comentarios, ¿no? El primero de ellos tiene que ver con la revocación de los autoabastecimientos, ¿no? Ya estamos viendo algunos procedimientos de revocación, ¿no? Y es posible que veamos, pues, el tema, si no de la revocación, por lo menos de la negación de algunos permisos, ¿no? Ya veremos si también se van a empezar a revocar y qué tipo de permisos se van a empezar a revocar, ¿no? El segundo es el tema de las visitas de verificación, ¿no? O sea, se ha escuchado mucho en la industria que
ya comenzaron las visitas de verificación y hay que empezar a ver cómo empiezan a sancionarlas, ¿no? En el caso por ejemplo, las visitas de verificación en petrolíferos, pues vimos ahí algunas clausuras, ¿no? Algunas suspensiones de las actividades. Entonces, ahí también cómo se podría atacar, ¿no? O prevenir y atacar a su vez. Y el último tendría que ver con este tema de la denuncia de hechos que en su caso pueda llegar a presentar la CRE, ¿no? La CFE, por lo que ellos consideran el fraude a la ley, ¿no? Sobre todo en los permisos de autoabastecimiento. Entonces, justo, a ver si me pueden dar sus comentarios sobre cómo creen que vale la pena empezar a prevenirlo y cómo tendríamos que atacarlo en su caso, en caso de actualizarse estos supuestos. Muchas gracias. Gracias a ti, Ángel. Pues mira, respecto del primero, a la revocación, ¿no? De los permisos. Sí, ya nos han tocado, ya vimos que ya empezaron no solo la revocación, sino las declaraciones de caducidad de permisos. En los propios procedimientos de revocación, ya tenemos varios amparos también. A ver, primero, el procedimiento, el inicio del procedimiento no se puede impugnar, ¿no? No es una resolución definitiva, hay que esperar a ver si te revocan o no te revocan. Pero lo que están haciendo ahorita es que a la par de la revocación, están suspendiendo los permisos, diciendo, oye, te inicio el procedimiento de revocación y te lo suspendo hasta que no termine el procedimiento. Esa suspensión sí es objeto de amparo. Ya hay varios amparos que nosotros hemos interpuesto en contra de la suspensión. Están pendientes de ser admitidos precisamente por todo este rezago que hay. Si me preguntas a mí, la manera de combatirlo es así, a través de un juicio de amparo, a través de un medio de defensa de los particulares. Precisamente lo que se está señalando es, oye, ¿cómo es posible que me suspendas? Estamos atacando, además, directamente el artículo 19 de las disposiciones generales que establecen ese procedimiento, porque el artículo 19 sí dice que cuando se inicia un procedimiento de revocación se le dará vista al SAT para que se suspendan todos los efectos de ese permiso. Entonces, el amparo va en contra de ese artículo 19, diciendo que es inconstitucional, precisamente porque la naturaleza no definitiva del inicio de un procedimiento está poniendo en indefensión a todos los particulares. En otras palabras, basta que me inicies un procedimiento de revocación con o sin razón para que pueda suspenderme los permisos. No es posible, porque ¿qué pasa el día de mañana si ese recurso de revocación, aunque me lo revoque, me voy yo a mi medio de defensa, a mi recurso, a mi juicio, lo que tú quieras, y resulta que estuvo mal revocado, en esos años tú ya me suspendiste mi operación, un daño irreparable, ¿cómo le voy a hacer? Entonces, la verdad es que yo personalmente le veo muchas posibilidades de éxito de desamparo. Creo que podemos tumbar el tema de la suspensión, que vendría siendo como lo inmediato, lo importante. Espérate, tú sigue operando hasta que veamos qué onda con el procedimiento. Lo más probable también es que el procedimiento de revocación acabe revocando esos permisos. ¿Cómo evitarlo? Pues yo me imagino que tiene que haber un área de compliance increíble que se adelante a cualquier tipo de argumentación de las autoridades en el propio procedimiento de revocación. Yo creo que independientemente de eso, se van a encontrar la manera legal, ilegal, como sea, para revocar sus permisos, porque parece que es la línea de la instrucción que se ha dado, acabar a como sea, a como de lugar con este tipo de permisos, no solo de autoabastecimiento, esto también está en hidrocarburos, también está pasando muchísimo en tema de hidrocarburos. Pero pues yo creo que por ahora el hito o lo que se debe buscar es precisamente la suspensión, decir, oye, pues bueno, vámonos a pelear como hemos tenido que hacerlo. Creo que es preocupante, creo que no puede vivir uno peleándose con el gobierno, creo que no es negocio y nadie está en el negocio de pelearse en el gobierno, ni siquiera yo que me dedico a eso, porque al final del día pues se te va la empresa, ¿no? Hay un número límite de litigios que cualquier persona está dispuesto a atender hasta que dice suficiente. O sea, ya no puedo más, ya no quiero más, me voy del país, olvídalo, ¿no? Entonces, ¿cómo evitarlo? La verdad es que pues honestamente no sé hoy en día. ¿Cómo pelearlo? Sí sé. Creo que hay buenas posibilidades. Creo que desafortunadamente hoy en día, por cómo están las cosas, hay que hacer frente a través de estos medios de defensa, ya sea en la revocación, ya sea en los procedimientos de fraude a la ley, ya sea en las visitas de verificación, esperarse a ver cómo concluyen, evitar una suspensión para lograr la operación de estos permisos lo más que se pueda.
tratar de tener pláticas con las autoridades, tratar de sensibilizarlos, ver que no es uno contra el otro. Yo creo que esa postura es errónea, o sea, no debe ser así, no es un tema de estarse peleando todo el tiempo con el gobierno, sino encontrar una solución común. Ok, no te gusta mi esquema, ¿cómo migramos? ¿Cómo le hacemos? No me des en la torre a mi negocio, dame una posibilidad, dame una salida, vamos a platicarlo. Lo veo también difícil, pero pues bueno, o sea, yo creo que es la solución, ¿no? Abrir el diálogo y decir, nos vamos a pelear toda la eternidad, ¿no? Pero cualquier particular, y yo creo que también el gobierno hasta cierto punto debe de preferir en algún momento dejar de pelearse, es tú contra mí, todos se ven juzgados, y ver de qué manera podemos encontrar un punto medio, algo se debe de poder hacer para terminar con esta carnicería que hay en los juzgados hoy en día, pero si no se puede, pues bueno, pues aludir a estos principios de los que hemos hablado estas últimas horas, estos derechos, y esperar que los jueces estén de acuerdo. Y yo ya añadiría nada más dos temas al cómo evitar, que Mau lo dijo al principio y lo esbozó. A ver, tener un área de compliance, ¿sí? Que esté haciendo revisión, auditoría del cumplimiento fiel a los términos del permiso, la materia que sea, electricidad o hidrocarburos, y no descartar el cumplimiento espontáneo, que hay por ahí un fundamento en el reglamento de la ley de hidrocarburos para el cumplimiento espontáneo. Me parece que ese fundamento desafortunadamente no está en la LIE, o en el reglamento más bien de la LIE, lo que no necesariamente significa que no se pueda hacer el cumplimiento espontáneo y dejar, digamos, de antemano sin efectos la posibilidad de una futura sanción. Eso ya requiere un poco más de ingeniería jurídica, pero vaya, después de haber hecho eso, de hacer auditoría y de buscar cualquier tipo de cumplimiento espontáneo para tener la conciencia limpia, vamos a decirlo así, después viene lo que dice Mau, ¿no? Sigue la batalla y también esa especie de negociación para dejar de batallar, ¿no? Al final no es el objetivo de absolutamente nadie aquí, ¿no? Y respecto al tema de fraude a la ley, ese me parece un tema muy interesante que creo que solito da para un debate, honestamente lo creo, y he tenido discusiones porque no es tan blanco ni tan negro, es decir, sí que hay un punto en el cual los términos de la ley del servicio público de energía eléctrica, vaya, se entendía que el autoabastecimiento, no recuerdo ahora mismo las palabras exactas, pero bueno, decía básicamente para satisfacer necesidades propias. Y ese tema es un gris, es un enorme gris, que ojo, es un gris que tampoco prohíbe, vaya, el esquema que se utiliza de utilizar ¿cómo se llama? De concentrar una sociedad de generación que vaya distribuyendo energía a sus propios socios autoabastecidos, porque vaya, tampoco lo prohíbe. Entonces, es entrar a una discusión de elementos, no quiero decir metajurídicos, porque es una palabra que ni existe, pero lo que voy a tratar de decir con eso es una valoración que ya va más allá de la ley escrita o va más allá de la interpretación literal de la ley, para entrar a hacer una valoración del espíritu de la ley en conjunto con un transitorio que ahora dice fraude a la ley, que a mí me parece un área tan gris que va a ser muy difícil de determinar. Entonces, eso lógicamente va a acabar en una interpretación judicial y digámoslo con todas las palabras, va a acabar en una interpretación de la Suprema Corte. ¿Eran o no válidos estos esquemas? ¿O hasta qué punto eran válidos estos esquemas? ¿Por qué? Porque también lo cierto es que las leyes no contemplaban absolutamente nada de lo que hoy hablamos como cambio de control, ¿no? O sea, el control accionario, quién lo tiene, y entonces en función del control de la sociedad, a esa sociedad sí se le puede autoabastecer, o sea, o grupo de corporativo, a ver, no hay ningún tipo de definiciones y un principio claro de derecho, donde la ley no distingue, pues nosotros no tenemos por qué distinguir, ¿no? Entonces yo creo que hay un área tan gris, tan tremendamente gris, que no hay respuesta correcta, ¿no? Tendrán que dar argumentos de un lado y de otro y esperarse a ver qué se define en el Poder Judicial. Sí, perfecto. No, pues muchísimas gracias. Ahora sí que a los que trabajamos en empresa no nos quedará justo hacer esto, ¿no? Unas auditorías, ¿no? Hacer los cumplimientos espontáneos y en su caso, pues, prever ya los litigios que se puedan llegar a dar, ¿no? Claro. Muchas gracias a ambos, Rafa, Mau. Muchísimas gracias por su excelente ponencia.
A ustedes, muchas gracias por la oportunidad. Y pues creo que sería todo por la sesión del día de hoy. No sé si alguien más tenga alguna duda o algún comentario. Creo que no, ¿verdad? Bueno, pues no nos queda más que agradecerles por haber estado con nosotros, ¿no? Ya lo estaré contactando para recibir su visto bueno para poder publicar la sesión. Ya se habrán dado cuenta que de hecho nuestras sesiones son un poco más asincrónicas que sincrónicas, ¿vale? Digamos que la presencia de la gente, pero ahora sí que ahí estamos, intentando dar luz, ¿no?, a la industria. Muchísimas gracias a ambos, ¿no? Un fuerte abrazo. Al contrario, Ángel, Ana, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, excelente noche. Esperamos verlos pronto por acá. Muchas Igual. gracias. Bye. Hasta luego.